Suscríbete a La Panterita. Dado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. La promo de fin de años de Tiendas Martel te lleva al viaje de tus sueños. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Y bueno, ya están los finalistas, se sabe. Él estaba pidiendo a Gerardo cuánto sabe usted de fútbol. Va a responder Víctor Villalba. El arquero en la final contra Croacia. ¿Quién fue en Francia? Lloris. Muy bien. Va a recordar cuántos jugadores quedan de ese mundial, de la final, al juego que le enfrentó a Marruecos. Lloris estaba, Koundé, ¿no? Espera vos. Acá viste que hizo el resumen. ¿Cuántos sobrevivientes hay de aquella final del 2018 en el partido ante Marruecos? Y voy sumando sobre la marcha. Lloris sí, Koundé no. El otro central la vez pasada fue Varane. Varane sí estaba. Konaté no. Teo Hernández no. ¿En qué Teo Hernández dónde no estuvo? Teo Hernández me parece que no estuvo en... No, este sí me parece. No. Es que yo me acuerdo de su hermano de Lucas. Estuvo Lucas jugó, pero Teo no. No. Después los volantes, Tchouaméni no. Ahora el último partido jugó... ¿cómo se llama? Fofana no. Jugó Griezmann, sí, 3. Después jugó Mbappé 4. Giroud estaba 5. Y me falta el extremo del otro lado. Dembélé se había lesionado antes del Mundial de Rusia. 5 se mantienen. Te vamos a dar como acertado. O Dembélé estaba. Dembélé estaba. 6 sobrevivientes de aquella final de 2018 en el partido ante Marruecos. Estamos hablando el portero Lloris, Varane, ¿verdad? Varane. Griezmann, Mbappé, Giroud. Y en la banca en la final estuvo Dembélé. Estaba Dembélé. Perfecto. Muy bien. Pensé que se la prueba, ¿verdad? Sí. 6 está bien, eso es la mitad del equipo. Sí, la mitad. Bueno. Y ahora sí, comandante, que con los 6 que no vinieron al Mundial en un equipazo de Francia. Y por ejemplo, titulares, quedaron fuera ahora Pogba, Kanté, que era el doble 6 titular, los dos son Benzema. Monstruos. Benzema no estuvo el último Mundial. No estuvo. Benzema ya no estuvo. Ellos por lesión, ¿no? Por lesión, sí. Y después atrás jugaba un Tití, el zaguero central que estaba en Barcelona cuando eso. Lucas Hernández, que se lesionó ahora. Y lateral derecho era el que metió el gol de tijera ante Argentina, Pavard, que no sé qué pasó de él ahora. Sí, porque estaba ahorita diciendo Gerardo, Francia 4, Argentina 3, octavo de final, cuando Francia le elimina a Argentina, ¿verdad? Sí, y ahí este equipo de Francia, pero mantiene, 6 sobrevivientes tiene. Sí. Ayer Arturo, vos mirando la configuración inicial de Francia, tenía 3 delanteros, tenían Mbappé, Giroud y Griezmann jugando. Imagínate la fuerza que tiene el medio campo. Por más que Griezmann hizo un trabajo extraordinario ahí sacando pelotas frente al arco en el punto penal. Él cerraba en el punto penal. Él juega un poquito más retrasado ahora, ya no es más tan extremo como era quizás antes. Él juega más o menos de 10,
pero tiende a cerrarse de interior izquierdo o derecho cuando la situación amerita. Y cuando es profundo el ataque se pone en el punto del penal a sacar 3 pelotas más o menos de gol. Ayer sacó ahí. Exactamente. Bueno, equipo de Argentina que había perdido con Francia. Vos, niño, no es lo tuyo. No. Y era el arquero Armani, Sí. que hoy no está. Después jugaba lateral derecho. No, rojo o zurdo. Rojo por izquierda, en todo caso. Y yo me acuerdo así, básicamente jugaba Tagliafico, estaba en aquel equipo. ¿Y el técnico quién era? Sampaoli. Y vamos a hacer memoria. Romero no está. Mascherano ya no está. No, Mascherano, pero Mascherano no estuvo más en Rusia. En Él Rusia. ya no Te estaba voy a más. decir, ese equipo que perdió contra Francia. Contra Francia. Este es el equipo. Francia 4, Argentina 3. El último equipo que se entró en la Copa del Mundo. Argentina vamos a hablar, ¿eh? Sí. Porque después se fue. Armani. Vamos vos decís puesto. Mercado. Mercado era el lateral derecho. Hoy no está Mercado. Otamendi. Otamendi sí está, 1. Rojo. Rojo ya no. Tagliafico. 2. Enzo Pérez. No, Pérez ya no. Mascherano. Mascherano estaba en Javier Rusia. Mascherano. Ever Banega. Vanega. ¿Y Banega ni más? Sí, Sí, claro. Pero uno es periodista y tiene que... Vos también entendés, Dani. Yo he visto ese Ever partido. Banega, Cristian Pavón. Pavón. Que se fue a Lionel Estados Unidos. Messi, acá. Ángel Di María. 4. Di María. Solo 7 futbolistas del plantel argentino en Rusia están presentes en Qatar. 5 de ellos fueron titulares ante Francia: Franco Armani, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Ángel Di María y Messi. Además, en el banco se quedaron Marcos Acuña y Paulo Dybala, que están los dos ahora. Sí, están los 2. Lo que es la revancha, ¿eh? Sí. Porque Francia le había eliminado en Rusia. Sí. Sí, señor. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mundaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Vamos a ir para un ratito paréntesis del Mundial, ¿verdad? Para hablar del campeonato, ¿verdad? Y vos no tenés, Gustavito, Hernán Rodrigo López. Hoy estaba por presentar Gerardo en el bloque. Hoy estaba en la rutina. Hernán Rodrigo Nacional. En guaraní. ¿Yo qué dije? Nacional. Perdón, en guaraní. Y hay que saber que tiene guaraní. Juega muy callado guaraní. Preocupante. Sí. Hasta ahora solamente 2, Raúl Cáceres y Moya. ¿Y después? Y fueron más los que dejan el club hasta ahora que los que vinieron. ¿Y después? Porque se sabe que se fue Julio González, Marcelo González, Jorge Mendoza, otro de los que ya no sigue, Fernando Fernández no está para seguir. En la plaza paraguaya no puede guaraní pagar esa plata. Casi 250.000. Decimos, porque ya es de conocimiento público. Un poco más de $30.000 por mes Guaraní pagaba. Que merecido lo de Fernando Fernández. Pues ya es difícil. Guaraní no puede, no tiene ese presupuesto. Y otra cosa es que se está dilatando lo de Junior Larreto. Sí. Olimpia le quiere. Sí. Y dice Aldama, no, que yo es Cerro, pero le quiere. Pues. Y le da el pase de Arce. 100%. De Teodoro. Sí. Teodoro y ahí negocia, pues. Sí. Y es un porcentaje mayor al que busca Cerro. 100%. Sí. No, el 60%. 60 de Barreto, sí. Y Cerro 50. Y en la cuota, en la forma de pago está el tema. Y no quiere hablar que Lalo Doria, que dijo que esta semana se podría ver y todo el tema de Olimpia. ¿Tiene que ver trabajo en Olimpia? Faltaba poco ya. O bueno, 50 seguro, dijo, un poco más. Pero de todas maneras no deja de ser preocupante ante la ausencia de Saúl Salcedo. Sí. Tiene muy ajustado y tiene copa. Tiene copa. No es joda eso. 2 necesita Olimpia. 2 centrales. Olimpia lo que necesita es avanzar para recibir el dinerillo, como diría Mendy. Sí. No, 3 millones recibe ahora, que pueden ser más. Vamos a ver si esto era un mero comentario o no en fase de grupo. Y después se sigue avanzando, es un dinero importante. Y Olimpia juega por lo deportivo y lo económico, si no, ¿cómo va a solucionar?
Difícil. No le va a venir mal tampoco potenciarse, hacerse fuerte con ese equipo campeón que dijo Paolo Rosso que a él le interesa, porque así no gasta tanto también, Víctor. Por supuesto disminuye esa posibilidad de pasar, y claro que va a disminuir seguramente, al menos en lo previo. Pero me extraña de vos que sos técnico. Ya dijo Nio Cáceres. Cáceres va a patear en contra. Quiere un arquero. Porque después, aunque haya firmado 2 años, si los resultados no sean la cabeza de Cáceres, el técnico quiere un arquero central, lateral, que necesita un lateral delantero izquierdo, necesita un central. Aparte para el Libertadores no le alcanza con este plantel. Tiene que traer más. Te digo nomás, Víctor, en el caso que no se destrabe. No, claro, eso sí, va a tener que potenciar. De eso, ahí no le va a quedar otra. No le va a quedar otra. Si Olimpia quiere destrabar lo antes posible. Por eso está peleando Junior Barreto, ¿verdad? Sí. Le ofrece 60% del pase. Y quiere negociar Arce para que se vaya. Arce 100% le da. Un canjete. Y ayer decía el propio Freddy Soto que Rubén Ríos también estaba interesado en Olimpia. Porque él le maneja a Rubén Ríos y dijo: Olimpia también se interesó en Rubén Ríos, que ahora tiene que renovar o no con Nacional. Tiene contrato hasta diciembre. Y es la característica que quiere Cáceres Rubén Ríos. Sí. Esos volantes peladores, arremetedores, de carácter, de temperamento. Olimpia necesita, para cosas más serias, no digo serias porque me noto serio, para aspiraciones más importantes. El Gran Pollo de Pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto, muy económico y de gran tamaño. Ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Ahora no anuncia niño... Corinthians, Ángel Romero, hace 5 minutos el mensaje oficial en Twitter: bienvenido de vuelta, la banderita de Paraguay. Romero, uno de los máximos goleadores de la arena y que siempre entendió lo que significa ser corintiano, está de vuelta. Y la foto de Ángel Romero festejando uno de los goles allí, la página oficial del Corinthians. No se le puede llamar Gerardo porque primero tiene que presentarlo. Vamos a escribirle a Ángel Romero para ver qué dice, porque ayer tenía sus propias palabras cuando llegaba con su hijita o su hijito en brazos, y ya estaba para el San Pablo, corintiano. Sí. Y ahí anduvo bien. Sí, anduvo bien. Es el máximo goleador en el estadio. Desde que se inauguró el estadio es el máximo goleador. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país. Sin necesidad de una tarjeta, descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿No es casualidad que esté el cronista cuando entra al aeropuerto Ángel Romero? Sí. Sabía, claro. sabía, por eso el cronista brasileño le entrevista. Es decir, sabía que venía para Brasil Ángel Romero. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Rubén? Hola, ¿qué tal? Buen día. Rubén, vos sabés de un posible... Primero, ¿seguís en Nacional? Todavía no sé nada sobre mi futuro. Todavía no tengo nada concreto. Y a la pregunta agregada, ¿eso te llama la atención, que no te llamen? ¿Vos te interesás en el tema preguntando sigo o no sigo? ¿Cómo está? Sí, la verdad que a mi representante le vengo jodiendo todos los días para ver qué es lo que voy a hacer, porque ya me pone un poco impaciente, ¿viste? No, y es lógico. Y nada, me dijo que esta semana se iba a resolver mi caso, iba a volver a hablar con Nacional. Sé que había una propuesta de Guaraní también, así que está manejando eso. Ah, hay una propuesta de Guaraní. ¿Y hay un tiempo en que tiene que definirse Nacional, o vos le planteaste a tu representante, bueno, si pasa el tiempo y no hay respuesta o no hay diálogo, te abre el camino porque tu contrato termina para que vayas a Guaraní? Sí, en teoría, si yo no arreglo nada antes del lunes, que el lunes empezar a entrenar en Nacional, tendré que presentarme para terminar mi contrato. Mi representante me dijo que estaba negociando con ellos y que todavía no hubo acuerdo.
Bueno, y ahora asumió Hernán Rodrigo López, Rubén. Sí, yo hablé con él hace 2 meses por ahí. Me dijo que probablemente iba a querer contar conmigo para esta temporada. Bueno, lo está diciendo Pulvio con mucha franqueza. Y si no acusa recibo Nacional, es porque te da la libertad de acción. Es decir, te presentás y te dice, bueno, vía libre para Guaraní, si es que no prospera lo de Nacional. Sí, mi idea es seguir en Nacional, pero bueno, como decimos, si Nacional no prospera, tendré la puerta abierta para irme a donde me convenga más, ¿no? Y cuando Hernán, eso fue hace 2 meses, ya estaba confirmado en Guaraní, y él te dijo, mirá, preguntó, vos le respondiste, ¿quedó en reserva o se puede saber la charla tuya, Rubén Ríos, con Hernán Rodrigo López? Hablé con él y me dijo que había una probabilidad de que pueda llegar a agarrar Guaraní, que si eso pasaba, quería contar conmigo, que bueno, que íbamos a estar hablando y eso, que me dijo que me veía muy bien en los partidos nacional y que si él agarraba a Guaraní, que quería contar conmigo. Eso es lo que hablamos. ¿Y qué características te dijo? Quiero jugadores de esta característica, te dijo Rubén, como vos en tu caso. Sí, él me tuvo creo que 2 meses en Nacional y bueno, me conoció un poco, después vio mi partido y quería jugadores dinámicos y que le interesaba mi forma de jugar y bueno, quedó ahí. Dinámico y de temperamento y de fuerza, tu característica de marca en la salida. Sí, un poco así. Y ese. Bueno, Rubén, seguiremos charlando y si no se pronuncia Nacional y si ya hablaste con Hernán Rodrigo López y ya lo tuviste Nacional y es técnico en Guaraní, todo hace pensar que podías integrar la plantilla de Guaraní. Muchísimas gracias, Rubén. Un saludo al aire. Gracias. Dale, abrazo grande. Gracias. Rubén Ríos. Decidí Ministerio de Certeza Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. En este mundial alentamos por todos, disfrutar de todos los partidos de la Copa del Mundo. Con Apostale ganate una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la, apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Qué tiene más? ¿El arquero quién es? Y hoy es David Vázquez. No, el arquero es Popi Muñoz. Y él está ser anunciado. Sí, anuncio. ¿Él? ¿Muñoz? No, yo no creo que, perdón, no creo que Muñoz vaya a ser banco. Es pedido de López, del técnico. No va a ser banco. Rodrigo López pidió por Muñoz. Claro, No, yo digo de entrada, no de va a ser banco. entrada. ¿Para qué se va a decir va a ser banco? No, se va para jugar. Y sí, de entrada sí. Después tiene que ratificar su rendimiento. Sí, pero no vayan a ponerte, ¿qué es lo que te pasa con esta Es Guaraní? que tiene 41 años Muñoz y hace 6 meses que no juega. Sí, No, bueno, pero le lleva. no es una decisión habitual de los clubes llevar un arquero a esa edad. Habla como hincha. No, pero cualquier equipo, incluso si se iba a Olimpia. Para mí es la mejor edad para el arquero. Donde mejor llega. Sí, lo van a ablandar ahora en la pretemporada, es el momento donde va a comenzar a trabajar, claro. Pero es la mejor. De 20 fechas que juega uno, los arqueros son los que más tienen que jugar. Vos me ponés hoy, bien Muñoz, bien Davis Vázquez, buen chico Vázquez, me quedo con Muñoz, la experiencia de Muñoz en el arco. Porque sí, Vázquez a veces sí, a veces no. Esa es la realidad de Vázquez. Y ese es el tema, sí. Yo coincido. No te da la garantía, entonces. Muñoz estando bien los dos. No, y Muñoz hace un tiempo no juega. Claro, pero si ahora entra en actividad, anda bien, se presume. ¿O qué decís? Descansó, está motivado, quiere jugar otra vez. Y ojalá por él que le vaya bien, ojalá, pero es una apuesta jugada. Y sí. Guaraní no puede andar con este cabizbajo, ni siquiera reflexivo. Porque Guaraní no es. No. Este año que cerró mal. Cerró mal con Juguero, dejó en manos de un abogado, se fue antes del tiempo, 10 jugadores saben dónde encontrarme, no hubo diálogo. Por eso como queremos hablar con Ferreira, Ramón Jiménez, el dirigente el coordinador de Guaraní. A lo mejor no nos va a decir nada de Rubén Ríos, a lo mejor es la reserva, y de Fernando Fernández, que hay que ver cómo resuelve, ¿o no? Está dura la situación de Guaraní. Primero por todo lo que vos decías de su presente reciente, que fue malo. Malo, su presente económico también, que es malo, por más que a veces tenemos que leer entre líneas, pero debían
A Fernando Fernández le quieren bajar el salario. No es fácil la situación de Guaraní. Y un detalle, Alejandro Zamudio, que estaba para volver a Guaraní, al final vaya a Ameliano. Para mí es un gran año de Ameliano, le iba a servir de mucho a Guaraní, como Guaraní le da nuevamente. El que le llaman Salah, el morochito, el extremo. Y a lo mejor no quiere ganar Rodrigo. Y no está en sus planes, está para volver a Ameliano. Interesante. Y cerró muy buen año. Y hay que saber qué quiere ganar Rodrigo. No sé. No, y hay que saber qué quiere hay que él, saber, sí. y le tiene que preguntar a la dirigencia si puede, la dirigencia le va a decir no está dentro de nuestro presupuesto. Es la realidad de Guaraní, se llama presupuesto. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresá a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Cáceres ya acordó. Ya. Yo estoy... Placas, ya acordó. Hablamos con él. Él pide mi jauda. También. ¿Otro más pidió? Sí. ¿Cuánto yo sumé? 5. No, 4. 4. Sí. 4. Mi alcalde futbolístico, yo. Sí, 4. ¿Eh? ¿O 5? Silvio, Blasito. No, Silvio, cierto, sí, sumó también esta semana, sí. 5. Y que le vaya bien a Silvio, que tiene muy buenas condiciones. Y Blas Cáceres hay que ver en Ameliano, que tenía acá Víctor Melgarejo, que estábamos hablando con él. Blas Cáceres, ¿dónde lo ubicaría vos, Blas Cáceres, a Dani Cáceres? En campo. Y en un doble 6 por izquierda, con otro ahí al lado. Yo lo ubico más hacia la izquierda, y sin libertad de marca, sino delegada. Sí, suelto. Y yo ahí, también lo ubico. ¿Vos no le podés enseñar al técnico Dani Cáceres, capitán? No le podés enseñar. A mí me gusta más suelto. Pensamos igual. Y más en el fútbol paraguayo, dale la pelota. Dale porque la pelota. Es falta eso, alguien que piense, que genere, enganche, que busque que el se arco, busque espacios. Sacar la responsabilidad a la mano. Esa versión de Blas Cáceres, hoy ese correr, pelear, es cierto, te va a servir, pero que quiero más un 70-30. 70% de generación de juego y 30% de marca. Y yo primero quiero ver en qué estado está Blas Cáceres. Porque no sabemos en qué momento de su carrera. Ahí está Saracho, Blas Cáceres y el que viene de refuerzo, ¿verdad? Sí, trae un volante y está Torales como opción. Silvio Torales, mamá. Silvio Torales en la media cancha, sí. Como vos decías ahí arriba, doble C. Pero a la izquierda, Blas Cáceres. Blas Cáceres puede jugar como segundo delantero también. Por ejemplo, Alex Arce y Blas Cáceres. Y ahí poner los 3 volantes, Silvio Torales, ahí Saracho y un volante más. Se puede jugar tranquilamente Blas Cáceres como segundo delantero, Arturo, donde juega Pachi Carrizo. Sí, y quiere volver con Melgarejo, con Héctor Melgarejo, porque se va cerrando ya Ameliano, después ya no tiene más. Sí, espera el argentino que tiene que llegar, que es volante central justamente, Kevin Benítez, y la vez pasada nos dijo Ortellado, sí. Que es zaguero central. El mismo Rubén Ditore le va a decir, ya le dimos la libertad a Blas Cáceres. Libertad significa que va Ameliano, Blas Cáceres. ¿Verdad? El otro día cuando vos hiciste el triple con ellos estaba todo prácticamente listo ya. ¿Qué dice? Arturo, a muerte con mi Juan Poblano Víctor y ya habla por lo de Pope Muñoz, dice Oscar Ulloa. Oscar Ulloa, pero ese Unión Cerro jugó poco Pope Muñoz, ¿verdad, niño? Claro, continuidad, continuidad, Oscar Ulloa, qué difícil. Y más teniendo enfrente a Llana era casi imposible que juegue. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas del Banco Continental. Con tu tarjeta Afinidad Catedral tenés 25% de ahorro en la caja, más 15% en el extracto. Y con todas las demás tarjetas tenés 25% de ahorro, más 10% en el extracto. Llamanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andás? Bien, ¿ya aseguraste el concurso de Blas Cáceres? Está ahí, casi. ¿Y por qué falta la firma. ¿Y qué es lo que falta? La firma nada más ya, Arturo. Bueno, entonces ya hay acuerdo. Si las partes se pusieron de acuerdo, ya está. Libertad cede, acepta Ameliano, acuerdo presupuestario con Blas Cáceres y listo. Sí, así.
Entonces Blas Cáceres. ¿Y a vos ya te dijo dónde quiere el técnico ponerlo? ¿En qué parte del campo a Blas Cáceres? Sí, por izquierda, un poco más por izquierda, en el medio, un poco más por izquierda, ¿verdad? Sí. Él le conoce de General Díaz, conoce lo que puede dar. Y realmente Humberto está muy contento, ¿eh? Bueno, queríamos hablar con él. Estamos hablando de más suelto, más para ataque Blas Cáceres. Sí, sí. Bueno, y otro jugador que incorpora a Meliano, que está viendo, Héctor, lo último. Y se volvió a unir con nosotros Alejandro Zamudio, tras la baja de Freddy Vera. A partir de hoy se unió con nosotros Alejandro Zamudio de vuelta. Y bueno, ¿y ya está o qué falta más? Y los dos chicos de Lanús que estarían llegando el domingo. ¿Y quiénes son? Kevin Benítez y Franco Ortellado. Kevin Benítez y Franco Ortellado, ¿son de la reserva de Lanús? Sí, Franco Ortellado incluso está haciendo la pretemporada con Lanús y creo que termina el domingo y por eso recién el domingo estarían llegando. Gracias, muy amable, Héctor, gracias. No, a las órdenes, Juan. Gracias. Héctor Megarejo, presidente Ameliano. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rogalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIBE construís tu mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras acreditadas y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207, ingresa a unibe.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. ¿Cómo te va, Blas? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, ya está arreglado lo tuyo, ya hay acuerdo verbal, ahora la firma y está Blas para que juegues en Ameliano. Sí, prácticamente falta la firma nomás, Arturo, ya está todo acordado. Bueno, y las ganas tuyas están, te conoce el técnico y como se dice, a partir de una nueva etapa en tu vida, hablas. Sí, así mismo, Arturo, le conozco ahí a Humberto desde que estaba conmigo en General Díaz, la verdad que es un gran técnico y muy contento también por tenerme en cuenta en el plantel para este año. ¿Y se refirió a la función que vas a cumplir dentro del equipo, el técnico Blas? No, él me conoce muy bien, sabe que yo le puedo rendir en las posiciones que él me quiera utilizar y ojalá Dios quiera y sea un buen torneo para nosotros. Blas, lo último tuyo en Recife, ¿en qué puesto venías jugando? Siempre volante central, a veces me ponían de enganche o volante por izquierda. Todo lo que sea en esa posición siempre me utilizaban, pero más de volante. Más de volante central, pero como sí, ya te vimos anteriormente, no tenés problema en adecuarte a cualquiera de los otros puestos que citabas. Solo que te pregunto, a esta altura de tu carrera, ¿en qué lugar te sentís más cómodo? La verdad que me siento mucho más cómodo jugando de volante central. Mucho más cómodo porque me gusta tener la cancha de frente y el panorama de frente. De volante central. De hecho, Humberto te conoce, te utilizó ahí, te utilizó por fuera. No tendrías problemas en donde te ubique ahora en Ameliano, ¿no? No tendría ningún problema, porque ojalá me utilice en mi posición actual de ahora, que sería lo ideal, pero va a depender mucho de donde él me quiera utilizar. Blasito, ¿y te gusta más jugar con dos volantes centrales o con tres? Con un volante fijo más, la verdad, me gusta más con dos volantes. Me gusta más con dos volantes, así tengo yo la posibilidad de soltarme un poquito más y que el otro me cubra un poquito más. Espectacular. Sería yo llegar más al área y el otro volante esté un poquito más de marca, ¿no? Espectacular. Y bueno, y te digo, ¿cuándo te presentas, Blas, en Ameliano? Y lo más probable está entre el 2 o el 3 de enero. Y bueno, seguiremos charlando. Lo mejor para vos, Blas. Gracias por atendernos. Dale, Arturo, un abrazo y un saludo. Gracias, Blas Cáceres. Viví la Navidad en Tupí hasta el 24 de diciembre. Disfrutar de los grandes beneficios, descuentos, sorpresas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial, de 7:30 a 20 horas y el 24 de diciembre, de 7:30 a 18 horas. Además, por tus compras, participas del sorteo de la camioneta Ford F-150, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. ¿Quién tiene el mundial? ¿Uno el goleador? Sí, hay para el goleador y hay generalmente el balón de oro, balón de plata y balón de bronce. El mejor de todo, balón de oro. Exactamente, que en el último mundial fue Modric.
Modric, segundo Croacia. quedó Mbappé y tercero quedó Hazard, que había jugado el tercer puesto con Bélgica. Y el goleador del último mundial fue Kane, de Inglaterra. Porque le van a entregar a Messi. Y el que le van a entregar al goleador es el botín de oro, como Sí. el botín. Golden Foot, que Pero- sería la bota de oro en la La traducción. bota, pero el jugador, El balón de oro. la premio, uno por goleador puede haber mejor arquero, otra. Messi el que le va a hacer, antes hasta Messi va a ser, no va a ser Mbappé. Merecido 100 veces. Messi se va a entregar. Y seguro Mbappé será el segundo y probablemente Modric pueda ser el tercero. Más o menos por ahí Sí, pero, podría ir. Messi le van a entregar. La figura mundial. Antes del partido. Antes del partido. Sí. O sea, la decisión se hizo antes, la premiación va a ser después. Yo creo que sí. Sí. Carlos Ruiz, ¿cómo te va? Hola Arturo, equipo, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Bueno, vamos a hablar de Bristol. Contanos, que la promo Navidad, super oferta navideña. Así mismo Arturo, te comento que ya estamos con la promo Navidad. Hasta el 50% de descuento en todos los productos, todas las líneas, ¿verdad? Tenemos televisores, celulares, parlantes karaoke para las fiestas, tenemos equipo de gimnasia, modelo, tenemos de todo, ¿verdad? Hasta el 50% de descuento y pagar en el año que viene. Tenemos también otra promoción actual, nuevita también, de aires split con instalación gratuita, ¿verdad? Vos compras en 18 cuotas y te sale material con instalación gratuita, ¿verdad? Ese es otro de los beneficios que te damos en Bristol. Otro regalo que tenemos, por ejemplo, todas las compras que realicen los clientes se llevan automáticamente una cuota de regalo para su próxima compra, ¿verdad? Y por Navidad también, el próximo sábado, el sábado 24, vamos a estar sorteando 25 millones en efectivo para un feliz ganador o ganadora, ¿verdad? Y cerramos la promoción, obviamente, ¿verdad? Que donde tenemos sorteos todos los días, el lunes a viernes, ¿verdad? Cerramos en febrero con sorteando la Volkswagen Amarok Full Equipo, ¿verdad? Así que esas son las promociones que tenemos actualmente. Ya terminó la promo de TV gratis por el Mundial. Ahora estamos con este calor, estamos full con aires split, con instalación gratuita. Así que, Arturo, equipo, les esperamos a todos los que están escuchando también, que se acerquen. Por Navidad tenemos hasta el 50% de descuento en todos los productos y, como le dije, también regalos, beneficios. Solamente que en Bristol van a venir a encontrar, ¿verdad? Pueden acercarse a cualquiera de las más de 70 sucursales a nivel país que tenemos. Pueden llamar a la línea baja 519-4000, al WhatsApp pueden escribir al 0991-670-000, o también pueden prenderse a nuestras redes sociales, donde van a encontrar todas las promociones, los productos con sus precios, ¿verdad? Así que, de vuelta, como les digo, a no perderse estas promociones, instalación gratuita, pagás el año que viene y hasta el 50% de descuento. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Ya con las super ofertas navideñas en la promo Navidad de Bristol. Un saludo, Carlos, gracias por tu tiempo. Gracias a usted, Arturo, abrazo, hasta luego. Gracias, muy amable. Carlos Ruiz. Los premios para el campeón y los principales ubicados. Sí. El campeón se lleva 42 millones de dólares. El subcampeón 30, el tercer puesto 27 y el cuarto 25 millones. Y hay un extra. Conmebol decidió, si un equipo de la confederación es campeona, en este caso si es Argentina, un plus de 10 millones de dólares. Da Conmebol. Extra. ¿A quién? Al campeón si es sudamericano. Si era Brasil o Argentina, Brasil ya está afuera. Hoy es Argentina. Eso indica la noticia. 42 millones de dólares FIFA. Pero Conmebol, si es un equipo sudamericano, le da un plus de 10. la FIFA cuánto gana? 30 millones. 42 y 30. Así mismo, 42 y 30 y el tercero 27. No, pero vamos 42 y 30. ¿Y el tercero? 27 millones. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981 129 900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Leo Messi y Anthony Griezmann, una batalla por ser el mejor jugador del mundial. Hace 3 horas. Pancho dijo que era Mbappé ese. ¿Qué es eso? Ay, lo postulan entonces a Griezmann, no a Messi, como mejor jugador. No a Mbappé, claro, quiero decir. No, o sea Mbappé, que es Griezmann claro. y no Mbappé. O Carullón, el premio va a recibir Messi.
El premio lo va a recibir Messi. Es lo que me mira. Unánime, no, claro. Yo no sé si es unánime, yo te estoy diciendo lo que sé. Messi. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC Tractores y Implementos Agrícolas LS Tractor y generadores LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Roberto Torres no habla más, se borró, Roberto Torres. No hablamos nosotros con el técnico de Guaireña, se borró, se fue. Ojo. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vivmyflores.com, regala amor, regala Vivmy Flores. Creo que va a cambiar. Un montón. ¿Te equivocaste? Ya tantos millones me... Hiciste, ya te marean. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. El campeón va a recibir $42 millones. Subcampeón 30 y el tercero 27 y el cuarto 25. ¿Parejo está ahí? Sí. ¿Y eso es la distribución para los jugadores? 125 millones por ahí en total. Sos rápido, ¿no? Sos rápido para sumar, Dani, ¿eh? En total, los premios, $440 millones. En la fase de grupos, cada selección recibió $9 millones. ¿Ahora? Sí. Sí. $9 millones en fase de grupo. Sí. Lo de Messi es obvio porque los cataríes son los sponsors de Messi. Tanto en el Barcelona como el PSG son los dueños. Messi, fuera del sponsor, va a ser Messi. ¿Quieres una solución a la suba del combustible en la moto? Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Prieto de Cerro. Sí, estuvo ayer en la reunión. Y Freddy Vera y Aldama. Freddy Soto y Aldama el presidente. ¿Tenemos? Culminó la reunión, ¿cómo quedaron con lo de Junior Barreto? ¿Podemos hacer un anuncio, a ver otra reunión? ¿Cómo quedó la cuestión con él? No, bien, una reunión muy importante, muy larga. Y sí, vamos a volver a reunirnos, estamos conversando y bueno, ojalá se pueda dar. ¿Hay un porcentaje de que Junior Barreto sea para Cerro o cómo que quedó en stand-by todavía todo? No, por experiencia los porcentajes no existen, ¿no? O estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿verdad? A veces por 1% caen, así es que estamos bien, estamos caminando y ojalá se concrete, ¿verdad? ¿Qué propuesta ofreció Cerro Porteño? Y bueno, eso vamos a seguir manejando en forma confidencial con el presidente y una vez que si se llega a un acuerdo podríamos anunciar. Pero podemos decir que está todo encaminado. Estamos conversando y ojalá se pueda dar. ¿Y el deseo del jugador? ¿Lo hicieron saber? ¿Qué es lo que piensa Junior? ¿Quiere? ¿Cuál es la cuestión con él? No, claro, a todo jugador le interesa dar un siguiente paso en la carrera. Entendemos que está interesado también, pero hay que ir con calma de a poco y vamos a tratar de concretar. El hincha de Cerro Porteño está muy entusiasmado también nuevamente con ustedes, doctor. ¿Hay un posible acercamiento nuevamente del doctor Daniel Prieto para acompañar a la comisión directiva? Bueno, siempre estamos tratando de colaborar en lo que se pueda. Realmente estamos también cumpliendo otras funciones, pero dentro del tiempo que podemos, siempre como todo cerrista, vamos a tratar de colaborar, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber otra reunión con respecto a ese caso? Quedamos en comunicarnos y fijar más adelante. ¿Esta semana podría ser? Sí, lo antes posible probablemente. Según su perspectiva, ¿Junior Barreto va a jugar en Cerro? No quiero ser irresponsable, ¿verdad? Hay que ir paso a paso, como le dije, con calma y ojalá que sí. ¿Y otros casos que podría estar averiguando? Porque sabemos que usted está muy en conjunto con Juan José Zapata, con la directiva. ¿Hay otro caso que podría usted mediar, por decirlo así? No, por ahora es lo único que yo me estoy tratando de colaborar y el resto manejan los miembros de comisión directiva, el departamento de fútbol está en manos de ellos, sinceramente. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Y cómo queda Junior Barreto? Y Cerro tendrá que decidir en los próximos días si es que cambia el método de pago y en base a eso convence a estas horas creo que ya tiene que estar enterado que Olimpia le está tocando la oreja, porque esa es la realidad. Sí, pero tiene que asegurarse Junior Barreto que Olimpia ya está habilitado. Sí. Exactamente. Acá Olimpia juega eso, pues. Sí. Rodrigo.
Pero está ahí a la expectativa y no tiene la prioridad. Pero tiene que saber Cerro que hay otro equipo interesado. Exactamente. Y ayer Freddy Soto decía el tema de que si es por ello que se decía cuanto antes, para no tenerlo al jugador esperando. Soto. Caso Junior Barreto, contanos, ¿se resolvió algo? ¿Se dio un paso para adelante? ¿Queda pendiente algo? ¿Cómo viene la mano, Freddy, en el caso de Junior Barreto para Cerro? No. Yo participé un rato ahí con la reunión, después se quedaron ellos a hablar con el presidente, pero no hay nada todavía completo. No hay todavía acuerdo, nada. O sea, se va a seguir conversando. Cuando decís ellos, ¿te referís a Prieto con? El Dani Perón, el presidente, sí. ¿Con el presidente de General Caballero? Sí, señor. ¿Y el futbolista qué dice? ¿Está ansioso? ¿Está algo nervioso? ¿Quiere que se resuelva? ¿Cómo lo va manejando Junior? No, él está entrenando tranquilamente ya en general, ¿verdad? Hasta hoy, como le dije, él sigue siendo jugador general y seguramente está un poco ansioso, ¿verdad? Esperando qué va a pasar, porque ahí, como te siempre dije, hay varias personas que preguntan por él, pero lo del Cerro hoy se conversó, pero no se avanzó en nada. O sea, hubo unas conversaciones, ¿verdad? Pero no hubo ninguna decisión. O sea, esa es la conclusión que vos sacás de lo que llegaste a participar de la reunión y después lo que seguramente hablaste con el propio presidente de General Caballero, que no se avanzó. Estuvieron hablando ahí creo que en forma de pagos y no se pudo resolver. Quedaron en conversar nuevamente entre ellos, ¿verdad? Pero tampoco, como le dije al presidente, no podemos esperar mucho tiempo, ¿verdad? Hay varias otras opciones también, como se dice que se dio en la reunión en nosotros, que ellos tienen el acuerdo preferencial, ¿verdad? Pero por bien el jugador y todo, hay que solucionarlo lo más rápido posible, ¿verdad? ¿Pactaron una nueva reunión? Sí, porque quedaron de seguir conversando. Creo que la gente de Cerro le acercó una propuesta y el presidente le tiene que hablar con su directiva seguramente y seguir conversando sobre eso, ¿verdad? Freddy, ¿hay otro equipo paraguayo interesado en él? Sí, hay varios equipos. ¿Pero paraguayo? Sí. Paraguayo no hay nada oficial, pero sí es extranjero. Extranjeros. Sí. Son leos acá en Paraguay, pero como te digo, siempre nosotros respetamos la preferencia con Cerro, ¿verdad? Ahora yo, por favor, por respeto no puedo hablar con otra gente, o no puedo anunciar a otra gente con la gente, antes de con la gente de Cerro si vamos a hacer el negocio o no se puede, ¿verdad? Pero hasta hoy tiene Cerro la preferencia, hablaron con el presidente y vamos a ver si llega a un acuerdo, ¿verdad? Si no llega a un acuerdo, vemos que decidir, ¿verdad? Freddy, esa propuesta preliminar que hicieron de la forma de pago, porque ya sabemos el monto que nos decía ayer, 750.000 por el 50%, ¿se puede decir que no convence tanto o todavía no sabes vos específicamente qué le propuso en cuanto a opciones de pago Cerro? No sé exactamente lo que le propuso, ¿verdad? Pero el presidente me dijo que le iba a hacer una contrapropuesta, ¿verdad? Porque no convencía como lo que hablaron, ¿verdad? No te puedo dar detalles porque no sé cuál es la propuesta oficial, ¿verdad? Pero ese monto que nos decías ya no puede subir, ¿verdad? Eso ya no varía, 750.000 es. No, ese más no varía, no sé que nosotros presentemos una oferta mayor, ¿verdad? Pero como te digo, acá el tema no es el precio, creo que el tema está en la forma de pago, ahí creo que está la cuestión, me dijo, según lo que me contó el presidente. Yo no me meto mucho en eso, ¿verdad? Porque yo siempre dejé en manos del presidente que arregle el club, porque al final es el presidente el dueño del jugador, ¿verdad? Nosotros después nos sentaremos a hablar, creo que la gente ya sabe con el club que el presidente arregle, ¿verdad? Más allá de la prioridad que remarcás permanentemente, ¿hasta qué tiempo más o menos le ponen plazo a esta cuestión, Freddy? No, y yo creo que en estos días, ¿verdad? O sea, todos los chicos acá en Paraguay están trabajando también afuera. Sí. Y hay gente esperando, ¿verdad? Hay gente esperando. Nosotros siempre fuimos claros con todos los equipos que preguntaban por él, siempre fuimos claros de la opción preferencial de Cerro, ¿verdad? Pero eso no significa, como yo siempre dije, que queremos en Cerro, ¿verdad? Pero ellos tienen la prioridad. Ahora, si el club no llega a un acuerdo con ellos, sí, ahí yo le voy a ir acercando al presidente la otra oferta que tengo, ¿verdad? ¿Alguien de Olimpia te preguntó por él? No, con la gente de Olimpia yo casi no hablé, realmente no hablé. Hubo preguntas por él, pero así oficialmente no hubo nada. ¿Alguna otra cuestión que estés manejando, cerrando en estos días, Freddy?
Y ahora estamos viendo el tema de Río también, que llega hoy de sus vacaciones, ¿verdad? Él tiene que presentarse nacional porque es jugador hasta fin de año nacional, ¿verdad? Y ahí también estamos viendo qué hacer con él, ¿verdad? Él creo que salió también públicamente y Colquín está interesado en él. También hay otros clubes que llamaron, ¿verdad? Pero todavía no hablé con él, ¿verdad? Él llega hoy. Voy a hacer más conversar bien con él, a ver cuál es la cuestión de que él quiere, ¿verdad? O sea, al final nosotros hacemos que el jugador quiere, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa con Chico. El único jugador que falta arreglar, ¿verdad? Que está conmigo, ¿verdad? Rubén Ríos, muy buen volante. Entonces, primero hablar con él, a ver cuál es su idea, cuál es su pensamiento de cara a la próxima temporada y a partir de allí moverse. Así mismo, él llega hoy, vamos a hablar bien, vamos a ver quién quiere, que para mejor ejemplo también le voy a acercar la oferta que a mí me pasaron algunos clubes acá de afuera, de acá de Paraguay, también afuera, y a ver qué quiere hacer él, ¿verdad? ¿Y Nacional qué ofrece Freddy? ¿Una continuidad o no? Nacional tiene la prioridad ahora. Ellos hicieron una oferta, nosotros le hicimos una contraoferta y hasta ahí quedó todo, ¿verdad? Y ahora con que él tiene que presentarlo, seguramente hablaremos con la gente nacional y si no se da un acuerdo, veremos barajamos las dos ofertas, ¿verdad? Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Pablo Aguilar, ¿cómo te va, Pablo? Buenas, un placer saludarte. Bien, Pablo, estás en la indecisión, ¿verdad? Todavía. ¿En qué sentido? En el sentido, ¿o ya decidiste jugar en Luqueño? Estamos ahí, estamos ahí analizando. Hace poco nada más, bueno, ya como todos saben, ¿no? Rescindimos ahí con la gente de Libertad, cosa que bueno, solamente tengo palabras de agradecimiento por todo el trato que me dieron la gente de ahí. Y bueno, ahora analizar lo que viene. ¿Qué te entusiasma más en este momento en tu carrera para continuar? Como en su momento lo dije y le dije a la gente también de Libertad, lo que más quiero es jugar, sinceramente. Es lo que priorizo ahora mismo, es jugar, tener continuidad, porque bueno, estoy llegando ya a una edad donde uno quiere seguir disfrutando de esto, seguir jugando y bueno, creo que eso es la prioridad ahora mismo. ¿Qué significa para vos Luqueño? El Luqueño es mi vida, sinceramente. El Luqueño yo lo amo. En pocas palabras yo te puedo decir eso. Siempre estuve ligado, siempre donde sea que me tocó, siempre apoyar al club y no te voy a negar que siempre estamos en contacto con el presidente, estamos ahí viendo opciones también en esa parte. Es decir, ¿estás para jugar en Luqueño? Y estamos analizando, ahora que estamos libres, como se dice, ir viendo esa opción. ¿Y por qué no tomaste ya la decisión, y perdón por la reiterada pregunta, Pablo, de no decirle al Luqueño que aquí estoy, juego en Luqueño? No, todavía no quiero, porque ahí hay algunas temitas todavía que tenemos que arreglar nada más con el presidente, nada económico ni nada por el estilo, solamente arreglar algunas cositas con el presidente, nada más. Bueno, ¿que la vas a decir en su momento o te vas a reservar? No, me la reservo y ya en su momento vamos a decir la mejor opción. ¿Donaste equipo para gimnasio vos, Pablo, en Luqueño? Sí, lo había donado en su momento, digamos, porque bueno, una institución grande como Luque tiene que tratar de tener lo mejor posible también. Y bueno, en su momento me tocó, digamos, esa oportunidad de tratar de ayudar en ese momento y bueno, sí, así se dio. Así que ahora le queda a ellos cuidar esa parte. ¿Cuánto tiempo tuviste en México? ¿Cuántos años? Y prácticamente yo llegué en el 2009 San Luis, después tuve el problema de sangre que me hizo volver a justamente a Luque 6 meses y después ya volví. Prácticamente, te puedo decir, del 2009 que andaba en tierras
mexicanas. ¿Satisfecho? Creo que hice lo mejor que pude, di lo mejor de mí y como le dije una vez a mi familia, quiero salir por la puerta grande de México, que bueno, que la gente se acuerde de uno, y creo que lo logré. Creo que hice muy buena carrera ahí y bueno, hasta ahora la gente de donde estuve, todas las instituciones que estuve siempre me escriben, y eso creo que no tiene precio. Es sin decir ni América ni Cruz Azul, no hay elecciones, el fútbol mexicano. Así es, estoy más que agradecido con todo el fútbol mexicano, sinceramente. No me puedo quedar con una sola hinchada, con un solo club, porque todos me han tratado de maravilla, así como yo traté de tratarlo de la mejor manera también a ellos, y creo que en todas las partes buenas amistades, y creo que dejamos una huella importante en el fútbol mexicano en sí. Bueno, conociendo tu excelente trayectoria, Pablo, y no lo tome con una pregunta que quiere incidentar, esa no es mi intención. ¿Vos esperabas otra cosa, más tiempo para jugar en libertad? No, sí quería más oportunidad. Bueno, la idea era tener más minutos de lo que prácticamente tuve, pero sabía también en qué lugar llegué a un equipo campeón, llegué a un equipo que estaba bien formado, que prácticamente mantuvo todo el plantel, y sabía que iba a ser difícil tener esos minutos, porque bueno, también se respeta, digamos, a todos los que estaban o lo que están en su momento, y costó un poquitito, digamos, más bien tener los minutos por ese sentido nada más. Dani Cáceres. Pablo, querido, ¿cómo estás? Un gran saludo. ¿Qué te parece tu relación con la selección paraguaya en todos estos años de tu carrera? ¿Te hubiese gustado jugar un poco más? ¿Por qué crees que no se dio esa posibilidad? ¿Y cómo la ves ahora a nuestra saga central? Bueno, sí, por supuesto que a uno le hubiera gustado jugar un poquitito más, seguir jugando por la selección, algo que bueno, vos sabés, ¿no? Uno lo sueña y sinceramente no quiere despertar de ese sueño nunca, así que sí, por supuesto que me hubiera gustado jugar mucho más, y bueno, no se dieron algunas cosas, tal vez no se consiguieron, digamos, algunos objetivos también, y por supuesto que uno eso lo entiende. Y bueno, hablando, digamos, de lo que tenemos ahora, yo creo que tenemos un plantel que hace rato no teníamos. Por supuesto que la gente va a decir no clasificamos, no esto, pero creo que digamos, los jugadores que tenemos, la calidad que tiene los jugadores que tenemos, no solamente la saga central ahora mismo, yo creo que es una de las camadas más importantes que tenemos que tener, y eso tenemos que aprovechar y tenemos que explotar, creo que las cualidades que cada uno tiene. ¿Cómo te ves con el primer partido de Luqueño poniéndote la camiseta para el debut? Se ve maravilloso, ¿no? Se ve maravilloso, pero bueno, en estos días seguramente vamos a tener más novedades. ¿Qué, Dani? Pablo, ¿qué tal estás viendo el Mundial? ¿Cuál es tu candidata para la final? ¿Y cómo viste el nivel, la parte física, el tamaño que tienen los jugadores? Ayer Marruecos, Francia, eran torres las que estaban jugando prácticamente todas. Griezmann parecía un enanito frente a tanta gente grande, ágil y con un estado atlético impresionante. ¿Cómo viste el Mundial? Sí, bueno, mi candidato ya quedaron afuera. Después Brasil prácticamente, ahí te voy a ser sincero, ya dejé de ver fútbol ahí. Cuando Brasil se eliminó era mi candidato uno, ya lo dejé de ver. Y después es buen punto lo que tocas, o sea, eso te indica, digamos, que bueno, uno ahora tiene que trabajar mucho más, parte física, tema de gimnasio. Eso también creo que nos da una pauta de que tenemos que trabajar por nuestras inferiores también, donde hay que sinceramente invertir para pelear. Bueno, mucha gente tal vez no va a entender esta parte, pero creo que en nuestras fuerzas básicas están nuestro futuro, y bueno, eso es prácticamente lo que vos decís, Torres. Nosotros en un momento nos tocó jugar Mundial de Clubes contra el Real, y bueno, era una bestia prácticamente enfrentar a Benzema, a varios ídolos mundiales, ¿no?
y bueno, el estado físico, la preparación que tienen, por supuesto que es mucho más de lo que nosotros estamos preparados, pero bueno, yo creo que estamos en momento de cambiar eso o de mejorar. Hablando de fuerzas básicas, un término bien mexicano, ¿qué número de playera vas a utilizar en Luqueño? 23 utilizaste en Cruz Azul, vi aquí una foto con 21 y otro con 12 en el América. ¿Qué número en Luqueño, Pablito? Estamos esperando, ya después en su momento supuestamente me habían dicho, inclusive con el presidente hablando en su momento hace 2 o 3 años, la 23 te espera, me dice, así que vamos a seguir viendo qué sale más adelante. Pero no le vaya a decir a tu compañero, escuchame güey en la cancha, ¿verdad? ¿Cómo no te escuché? Y eso, ustedes pues mexicano, oye güey, decime güey. No, ya se me fue más, ya algunas veces se me queda, no porque uno quiera o no porque uno se hace, como se dice, mexicano, pero algunas veces cuando compartís mucho con la gente, justamente compartiendo, uno se hace como el chistoso y le mete un tono mexicano y como que se pega algunas veces, no es que uno se hace, digamos. ¿A vos se te pegó? Algunas veces me quedaba el tema de güey y esas cosas, pero es porque yo compartía mucho, tengo un compadre mexicano y compartía mucho con ellos y de tanto escuchar una vez te sale también güey, le tirás y de repente alguna vez te sale esa palabra, pero no es porque uno quiere, sino alguna vez te sale nada más y después te das cuenta, pero y ahora te pega un poquito. Y ahora en Luqueño si hablas mucho con Denis, los dos van a hablar mucho, órale mano, órale güey. Los dos mexicanos. Con Denis siempre lo hablamos con Denis, bueno, en su momento me tocó en selección, siempre lo estamos hablando con ellos, siempre a disposición de lo que es la institución prácticamente, pero aparte de eso tenemos una amistad también, no solamente que es de futbolístico, digamos. Y bueno, Pablo va a tener Denis, oye güey, y otro oye güey, Ovalito Martínez. Ovalito que ya lo oficializaron, ya Ovaldito es que vuelve a su casa, prácticamente donde soñó siempre jugar en primera, cosa que no se le daba, así que ahora tiene una buena oportunidad. Bueno, Pablo, lo mejor para vos, la verdad, en nombre de Fútbol de los compañeros, lo mejor para vos. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes, un saludo enorme. Gracias, Pablo Vila. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa en sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asados, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras CCH, el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando de la Mora, Luca y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Paran una Shell y carga los combustibles más avanzados y aprovechan los superprecios, la mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y con una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entrate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. 12:27. Con Flow podés tener Tigo por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.y. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Cosilcon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.y. Ya estás participando. Entrate más en redes sociales, viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Génesis es PH más 8 y te trata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, Pericneteche por Emoy.
Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Aprovecha los mejores precios en aires del país y tu primera cuota paga recién el año que viene. Además, participa en sorteos de millones en efectivo. Tu compra te sale gratis. El 24 sorteamos 25 millones en febrero. Una Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetros. Además, tu cuota de regalo en tu próxima compra. Ingresa a bristol.com.py. Esperando tercer, cuarto puesto y la final. ¿Cómo te va, Andrés Riquelme? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un placer saludarlo también a los compañeros de la mesa, a los oyentes, mi respeto de siempre. Andrés. Sí, señor, estamos acá pendientes de esos dos últimos partidos de los 64 programados para esta Copa del Mundo. Andrés, contanos el tema de los marroquíes. ¿Qué sensaciones te dio? ¿Cuánta gente llevó? ¿Qué sensaciones te dio a vos? Bueno, yo creo que cuando recordemos en el futuro esta Copa del Mundo de Qatar, vamos a recordar, si gana Argentina por el título de Messi, obviamente va a ser lo más relevante, pero en el anecdotario de la Copa del Mundo de Qatar 2022, sin lugar a dudas, Marruecos va a tener un lugar preponderante, porque se dieron muchas cosas para que así sea. En primer lugar, el hecho de que el Mundial se haya hecho en un país árabe y que un país árabe como lo es Marruecos, en un 90% de su población, llegue a una estancia tan avanzada por primera vez en la historia de las Copas del Mundo. Estamos llegando a casi un siglo de disputa y por primera vez un país árabe puede jugar una semifinal, por primera vez un país africano también. Entonces eso, digamos que fue algo increíble, porque justo en un país árabe, en la primera vez que se hace un mundial en un país árabe, Marruecos puede conseguir su mejor actuación y ponerse en semifinales. Y encima una selección que llegó, digamos, con muchos méritos futbolísticos, porque recordemos que hasta el partido contra Francia había recibido un solo gol, llegó invicta, había ganado su grupo, una selección durísima, nadie podía decir que era pan comido para Francia, nadie pudo decir que llegó de rebote. Fue una selección que tenía sus argumentos futbolísticos y que entusiasmó a su gente de tal manera que pasaron a ser mayoría en los últimos días aquí en Doha. Los argentinos que de hecho palpitaron con una Argentina en la final, con una Argentina campeona del mundo, lo sintieron desde un principio, se volcaron masivamente a Qatar desde el día 1. Sin embargo, en los últimos días se vieron superados en número por los marroquíes, que a medida que la selección iba haciendo buenos partidos, iban aumentando la cantidad de marroquíes en Qatar. Se iba llegando a tal punto que leía ayer que antes del partido contra Francia la aerolínea marroquí tuvo que cancelar 7 vuelos de 30 que tenía programados para un solo día, y no pudieron venir muchos hinchas que aún habían comprado el pasaje y la entrada para esa semifinal, pero terminaron copando Qatar, todos los marroquíes, a los que se sumaban también todos los habitantes que están aquí, los residentes cataríes y no cataríes, que profesan esa religión y que son árabes de raza y que apoyaron finalmente a Marruecos. Ayer se podía ver en el estadio un 90% de camisetas rojas de gente que hinchaba por Marruecos contra un puchito de franceses que no pasaban de 2.000 o 3.000 en el sector norte. Después era todo Marruecos en los alrededores del estadio, dentro del estadio, en los restaurantes, en las calles, una fiesta inolvidable para la gente de Marruecos. Creo que en el futuro, cuando miremos atrás y nos acordemos de la Copa del Mundo, vamos a acordarnos de esta magnífica selección de Marruecos. Y en cuanto a Argentina, hacen ¿qué hacen los argentinos, incluso con relación a la comida, tu caso, los sudamericanos en el menú catarí? Bueno, mira, nosotros somos muy propensos a buscar lo que conocemos en materia de comida. La gastronomía catarí es muy amplia, se nutre de muchos platos de gente que vive aquí. Uno puede encontrar restaurantes hindúes, pakistaníes, de Bangladesh, de Egipto, platos de todo el mundo, pero también están los italianos. Por ejemplo, en este momento estamos en un restaurante italiano comiendo pasta, porque es lo que conocemos, es lo que nos gusta,
gusta, lo que va a nuestro paladar. Y los argentinos la misma cosa. Uno puede caminar en una zona que se llama más rave y que es donde están los restaurantes, y está el mercadito que le llaman, en una zona antigua de la ciudad, y bueno, es el alma, el corazón de Doha, y allí se concentran muchos argentinos, y la mayoría uno lo ve en restaurantes. Hay uno que se llama La Boca, que creo que no es de un argentino, pero tomó el nombre, donde se come carne de res, carne de vaca, y después los restaurantes italianos, las pizzas, las pastas, comida conocida, digamos, ¿verdad? Que la mayoría opta por eso, y todos estos locales están llenos de argentinos. Yo sé que no tomás, y la persona puede ir a un restaurante y decir bebida alcohólica, ¿hasta cuándo? O te miran y te dicen, no, basta. No, es que no te sirven los Arturos. No, es imposible comprar bebida alcohólica en los restaurantes. No, ni, por ni eso siquiera te una pregunto. cerveza. No, por eso. No hay. Y vos sabés que la gente, es curioso, Arturo, la gente ya vino sabiendo eso. O sea, nadie intenta transgredir, nadie intenta coimearle a ningún mozo o cosas así para que le consiga, para que le traiga. No, la gente vino como ya predispuesta a renunciar a eso y a no tomar bebida alcohólica, con excepción de algunos lugares muy exclusivos, que son hoteles 5 estrellas, donde no me tocó estar, pero sí hablé con gente que está hospedada en esos lugares y que saben que en el restaurante de esos hoteles, muy a la noche y con algún contacto, se puede conseguir bebida alcohólica. ¿Y el pero tema, en la normalidad de los restaurantes y los bares no. el tema del cigarrillo? Cigarrillo vi gente fumando en las calles, en los espacios públicos, en los espacios abiertos. En los espacios cerrados estaba prohibido, pero ellos tienen esa costumbre de esa pipa, no recuerdo el nombre ahora, shisha, una cosa así, shisha le llaman, que en Paraguay es muy común en la zona fronteriza. Los brasileños también son muy apegados a eso, porque tienen raíces árabes. Eso sí hay en todos los restaurantes. La gente se siente y fuma y te tiran la cara, y vos sabés cómo es ese tema, Sí, pero es medio molestoso. Andrés, y el tema de que algún, no sé, privado o no sé si es policía, de seguridad, ¿tuviste algún inconveniente en algún momento? ¿Te hicieron preguntas? No. Ayer en el metro, cuando íbamos a entrar para un contacto para la televisión, a uno de mis colaboradores le pidieron que no prenda la luz de la cámara. O sea, tenemos una luz externa que ilumina en los lugares que son un poco cerrados, y le pidió que no encienda esa luz, pero no nos prohibieron filmar, ¿verdad? Entonces, ni hacer las notas. Yo personalmente no tuve ningún inconveniente. Sí, yo soy un poco calentón, vos me conocés, Arturo, sí. Y hay cosas que yo no acepto, que son de mente muy cuadrada en cuanto a la organización, y a veces le decía eso a los organizadores, a los policías, a los guardias, a los voluntarios, y te miran y te dicen, ¿y qué voy a hacer? Me dijeron que haga así, y mi jefe me dio esa instrucción, y llamala a tu jefe, y no, mi jefe no vino. Bueno, y así, ¿verdad? Pero son cosas que yo me buscaba, no es que vinieron a crearme problemas, ¿verdad? Por ejemplo, te doy un ejemplo, Arturo. Para entrar al metro, uno tiene que caminar muchísimo, demasiado quizás, y caminar sin sentido, porque te ponen un caracolito que uno tiene que caminar, y en vez de caminar 100 metros, uno termina caminando 10.000 metros. Es exagerada la vuelta que uno tiene que dar para entrar al metro, y a veces no hay nadie. Yo entiendo eso cuando vienen 80.000 personas saliendo del estadio, y bueno, una manera de poner orden, pero a veces no hay nadie, a la mañana, a la tarde no hay nadie, y igual tenés que hacer ese recorrido. Y yo le digo, pero ¿por qué no habría acá y me voy y camino 100 metros en vez de darme toda esta vuelta? Y no se puede. ¿Y por qué no se puede? Y porque mi jefe, y llamar a tu jefe, y no, mi jefe no está. Bueno, y así, cosas así, pero son cosas que yo me busco más que me impongan, ¿verdad? Andrés, enseguida Dani contigo. Andrés Riquelme, ¿vos llegaste a ver incidentes de alguien que se extralimitó, o que esta gente voluntaria, como vos decís, de seguridad, le diga no se puede? ¿Tuviste una escena para ver, para sentir lo que pasó o no? ¿O no hay mayores problemas en ese sentido con nosotros? Vos sabés que ninguna, Arturo, ninguna escena de violencia, ninguna, de robo, ninguna, de
de pelea menos, ¿verdad? Por ahí alguna prohibición de acceder por algún lugar donde uno no estaba acreditado y alguno quiso forzar y entrar por ahí, le prohibieron, cosas así sí, pero ningún desorden, ningún desmán, ninguna inconducta. Todo bien, debe ser el mundial más tranquilo que hubo. Y yo creo, Arturo, no sé, me traiciona mi condición de no tomador, ¿verdad? Pero creo que el hecho de que no haya habido bebida alcohólica en el mundial hizo que sea un mundial tranquilo, seguro, sin desmanes, sin ese tipo de violencia, ¿verdad? Muchos me odiarán porque pienso así, porque no soy apegado a la bebida alcohólica, pero yo prefiero 1000 veces que sea así. Sí, está muy bien, está muy bien. Dani Cáceres. Andrés, ¿cómo te va? Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, quería escuchar un comentario tuyo en referencia al ruido que escuchábamos ayer en el partido entre Marruecos y Francia. Si bien los estadios siempre producen un ruido característico de las hinchadas cantando y todo lo demás, me pareció que esos chiflidos, esa silbatina que había era comparable con el de Sudáfrica, pero que inclusive era mayor, visto una parte inclusive durante la transmisión que uno de los jugadores de Francia se tapó el oído por la intensidad de ese ruido. ¿Cómo sentiste vos eso? Sí, vos sabés, Dani, que eso fue muy característico en los partidos de Marruecos desde el primer partido, desde la fase inicial. Ellos tienen una manera de alentar muy, muy peculiar. Son ruidosísimos, no se quedan callados ni un solo minuto. Probablemente, junto con la hinchada de Argentina, son los que más alientan durante todo el partido. Claro, la Argentina tiene su manera de cantar, de alentar, que ya conocemos, pero los marroquíes tienen diversas maneras. Por ejemplo, en un momento cantan estribillos, en otro momento silban continuado durante 2 o 3 minutos, sobre todo cuando el rival tiene la pelota, y después también tienen un grito muy muy particular, así como nosotros gritamos medio el zapucay. Bueno, ellos tienen ese tipo de grito también, que de repente le meten con todo y son bastante barullentos. Uno se da cuenta cuando van 40, 50 minutos del partido, se da cuenta de que está un poco aturdido por toda esa carga de sonidos que va teniendo durante todo el partido. Y realmente es algo, no sé si compararle con las bubucelas de Sudáfrica, porque esas sí que eran estruendosas y molestosas, ¿verdad? Pero sí, para la hinchada de Marruecos es muy peculiar en ese sentido. Era algo, no te digo insoportable, pero sí molestoso después de varios minutos de sufrir permanentemente ese ruido de diferentes tonos. Bueno, Andrés, un saludo al aire, muchísimas gracias, excelente todos los informes, y Oscar Lullón colabora con vos. Narguile se llama en Ciudad del Este, que vos estás diciendo lo que fuman. Sí. Narguile. Sí, lo que se sienta con esa manguera ahí. Sí, el mismo. Y te respiran después en la cara. Fuma más vos que el que está fumando. Y vos tuviste varios de esos, ¿verdad? Sí, por todos lados, Arturo. Acá en la calle los restaurantes sacan sus mesas, y cuando vos vas caminando por la calle o por la vereda, es una cortina de humo la que vas pasando. Bueno, Andrés, un gusto, gracias por todo este tiempo con los informes, charlando de todo un poco, tu presencia y la experiencia vivida en Qatar. Gracias, Andrés, muy amable. A vos, Arturo, un placer. Saludos a los compañeros, mi respeto a los oyentes. Gracias, Andrés Riquelme. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pase su momento placentero. Disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Sin movimiento hay Móvil. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. ¿El enamorado de Mbappé? Mbappé, vos enamorado de Messi. Messi. Vos enamorado de... No, ninguno de los dos me enamora, pero Mbappé... Pero no se trata de amor físico. No, pero si no parece que por ser mesista, un mbappécista le elijo, sino por... ¿Y si vos estás enamorado de Mbappé? No, enamorado no. Futbolísticamente, ¿qué estoy hablando? ¿Te gusta? No, tampoco. ¿Usted ha visto estar enamorado futbolísticamente de Moreno Martín? Sí, tiene un metejón con él. ¿Ayer qué te pareció Mbappé? Enamorado. No le alcanza todavía a Messi. Viene... No.
Viene jugando bien, no, sí. Porque hizo la jugada para el segundo hizo gol, la jugada es determinante. Terminó, el premio se lo lleva Messi antes de la final. Antes de que juegue ya Messi ganó. Sí, como pasó en el 2014. Antes que juegue el partido, Messi va a ser la figura elegido. ¿Cómo se llama? El balón de oro del mundial. El balón de oro del mundial va a ganar Messi antes que jugador del mundial. Antes que se dispute el partido. Menos, no. Bueno, vendemos, Luis. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Dice Diario Cerrista, atención, señalan que Fernando Fernández, goleador de la temporada 2022, jugará por Cerro Porteño 2023. Dice, ¿qué Diario Cerrista, niño? Una página. Sí. ¿Y están bien informados entonces? Y está encaminado lo de Fernando Fernández, es cuestión de horas para el anuncio. Te invitamos a conocer Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Avenida Choferes del Chaco, Hijos de Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro con el crecimiento con Carry. 12:44. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Hasta mañana, Gustavito. Escuchamos, presidente. ¿Por qué se traba, doctor? No, la verdad que no está trabado, Arturo. El tema es que ayer tuvimos una reunión y estamos madurando la forma de pago, todas esas cuestiones inherentes al contrato, ¿verdad? Para finiquitar. Y no es que interfiere Olimpia porque también está interesado, doctor. No, la verdad que no. Nosotros tenemos un compromiso escrito con Cerro Porteño y de hecho respetamos el documento, por eso negociamos Cerro Porteño primero, que tiene la preferencia, y bueno, después si no se da eventualmente podremos seguramente contactar con los otros oferentes también, porque tenemos varias opciones para Junior. Eso es de público conocimiento, mi querido Arturo. Ahora, ¿el 50% compraría Cerro el pase? Así mismo, comandante, el 50% de los derechos económicos, sí. ¿Mantener mucha reserva o es verdad que Olimpia, en caso que pueda incorporar jugadores, ofrece comprar más del porcentaje del pase o no? Sí, hay oferentes, Arturo, no solamente Olimpia, tenemos de afuera también, Argentina, de México, pero nosotros tenemos la firme convicción de dejarlo a Junior en Paraguay, Arturo, porque yo sé que el jugador va a tener más posibilidades también de ser tenido en cuenta en la selección, porque yo sé que Junior Barreto va a estar en la selección más temprano que tarde. Bueno, ¿y cuál es el caso de Teo Arce? Teo Arce es un jugador que nosotros lo tenemos a préstamo del Olimpia, Arturo. Y ahí no... él volvió a mediados de año, después de 6 meses que retornó al Olimpia y volvió con nosotros para el clausura. Y ahí no hay una posibilidad de que Teo, el general Caballero, adquiera el pase al 100% y un trueque. No estamos formando parte de nada que puede incidentar una incorporación. ¿Tiene algo que ver Junior Barreto con el caso de Teo Arce o no? No, porque lo de Junior Barreto ahora exclusivamente está en conversaciones con Cerro Porteño. Nosotros ese contrato tenemos que finiquitar, ¿verdad? Para concluir por el sí o por el no, ¿verdad? Y en eso estamos ahora. Ayer empezamos las tratativas, tuvimos una reunión muy larga, muy fructífera también con el señor Daniel Prieto, y bueno, ahora estamos esperando, ¿verdad?, la resolución o el acuerdo que podamos llegar a todos los términos del contrato ya activo. Muy bien, muchísimas gracias. Sobre este punto queríamos hablar contigo. Entonces, no se definió Junior Barreto todavía para hacerlo, no se cerró ayer. No, todavía no está cerrado, pero va por buen camino, Arturo. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Un abrazo, Arturo y Oscar. Un abrazo, Presi. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Un dato que estaba revisando y que me resulta interesante y hasta particular: la última vez que un 2002. Balón de Oro del Mundial 2002. fue campeón, no, en el 94. ¿A quién? Romario.
98 fue Ronaldo, perdió la final 3-0. 2002 fue Cam, perdió la final 2-0. 2006 fue Zidane, perdió la final. 2010 fue Forlán, quedó en el cuarto puesto. 2014 Messi, perdió la final. 2018 Modric, perdió la final. ¿Y qué? Y en el 94 fue la última vez que el Balón de Oro del Mundial fue campeón. Dice Oscar Ullo, la última vez que se le dio Balón de Oro en la víspera de la final fue Oliver Kahn en el 2002, aunque al día siguiente se comió los goles de Rolando el Fenómeno. Y lo mismo Zidane fue expulsado por un cabezazo, igual fue el mejor jugador del Mundial. Messi perdió en Brasil 2014, igual fue el mejor jugador. Modric perdió en el 2018, igual fue el mejor jugador, porque la resolución se hace antes. Quiere decir que Messi puede ser doblete. Sí, exactamente. El único en la historia. Después de Romario. Después del 94. Sí. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para estelar tu industria, depósito o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1249. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dará a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Adelanta la Navidad y regala con los combos de Electroban. Congelador Electrolux 200 litros más conservadora Stanlux 8 latas en cuotas de tan solo 340.000 guaraníes. Además te llevas un regalo sorpresa y participa al sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Vaya buena. Amajitera matu. La pagatu ese. Vaya buena. Amajitera matu. La pagatu ese. ¿Qué? Cuando está llegando Ángel Romero le envió un mensaje a Fabián Balbuena en Corinthians. Sube Corinthians este video. ¿Este video? Sí. Vaya buena. Amajitera matu. La pagatu ese. ¿Y la traducción? Que ya llegué, ya estoy aquí, ya estoy en Corinthians y ya está, es una imagen de él en el patio allá del club. ¿Dónde va a jugar Rodi? ¿Cómo te va, Rodi? Hola, ¿cómo estás? En Luque. Ya está reconfirmado. Ya. Rodi Ferreira, muy buen lateral, muy bien sobre el extremo. Ahora en Luqueño, Denny Caniza es el gerente, el deportivo, y tenés a Gustavo Florentí. ¿Cómo fue lo tuyo para Luqueño, Rodi? La verdad que me llamó mi empresario a comentarme lo de Luque. Lo de Luque ya venía hace un tiempito ya hablando con el presi, a comentarme cómo estaban los planes de Luque anteriormente, y en su momento no se pudo, y bueno, ahora que se concretó ya es el jugador de Luque. Te dijeron va a ser el lateral a la derecha, para eso te llevan. Sí, por la derecha, lateral. ¿Y cómo te sentís vos, Rodi, futbolísticamente? Proyección tenés, buen jugador, podés rendir más, tenés autocrítica, Rodi. Sí, la verdad que sí tengo autocríticas. Yo mismo me digo cosas, pienso que por qué no hago esto, por qué no hice esto, y son cosas que hay que mejorar, y en eso, para eso se trabaja, se entrena, y bueno, ahora me toca pelear con Luqueño el campeonato. Con una hinchada que presiona, que es fanática, vos sabés, en Luqueño. Sí. Espero el apoyo de la gente de Luque, y bueno, de mi parte a ellos, que yo me voy a matar por el club, voy a dar lo mejor de mí, y espero que el 2023 el campeonato sea de nosotros. Vos en primera, en Olimpia, cuando debutaste, ¿qué edad tenías? Cuando debuté tenía 17 años. 17 años, y para la defensa, para tener 17 y ser un defensor, hay que tener capacidad de marca, de proyección, o es otra responsabilidad en la marca que el que juega arriba, por ejemplo. Sí, claro que sí. Bueno, en los primeros tiempos me costaba un poco porque era de volante, jugaba de volante. ¿Y después?
Y bueno, cuando vine a Olimpia a probar, me dijeron que no tiene lateral. Y bueno, me probaron ahí y desde que vine a Olimpia me quedé ahí. Yo me quedé de volante a Olimpia, pero como que no tenía ellos, me bajé a lateral. Ahora, Rodi, qué difícil. No quiero entrar en las cosas privadas porque no son algo muy particular de cada uno. Vos tenés que estabilizarte, rendir, jugar, tenés condiciones, aprovechar, Rodi, aprovechar. Claro, así mismo es. Sí mismo. ¿Sos consciente de eso? Sí, claro que sí. Porque muy consciente lo es. Rodi, las oportunidades van pasando, Sí, así mismo. Y vos tenés que estabilizarse ya de una vez por todas, Rodi, porque condiciones tenés. Sí. Dani. Rodi, ¿cómo te va el profe Dani Cáceres hoy? Un gusto, Dani. Bueno, desearte lo mejor. Ya te dirigí en selección nacional y con el profe Carlos Humberto sabemos el potencial que tenés. Ya jugaste en Olimpia, Guaraní, ahora Luqueño. Desearte solamente lo mejor, que tengas la luz para decidir bien, saber de que necesitas de tu cuerpo para rendir al mejor nivel y que ese cuerpo necesita su cuidado, necesita que tenga una mente también despejada, que las cosas te salgan bien, que hagas ese carril que ya nos mostraste que lo podés hacer sobradamente y que seas un jugador con proyección internacional, que siempre lo fuiste y que de Luque te tengas que ir para afuera y tengas todavía mucho tiempo porque sos muy joven todavía también. Los mejores deseos para vos, hijo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vos en Argentina qué edad tenías cuando te fuiste a la Argentina? En Argentina 19. Un segundo, Rodi, un segundo. Frases de conexión. Espero el apoyo de la gente de Luque y bueno, de mi parte a ellos, que yo me voy a matar por el club, voy a dar lo mejor de mí y espero que el 2023 el campeonato sea de nosotros. Frases de colección. Tus palabras, Robin, quedan archivadas. Gracias. Adiós. Sí, va a ser. Gracias, Robin. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotanes, Veracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Hace el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares paradisíacos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas de Chevrolet S10, 0 kilómetros full carga, 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada, duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000, seguir los pasos, además de completar y depositar tu cupón físico en las aceptaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full Copitrol, ¡vamos! Frases de conexión. Luqueño es mi vida, sinceramente. Luqueño yo lo amo. En pocas palabras yo te puedo decir eso. Siempre estuve ligado, siempre donde sea que me tocó, siempre apoyar al club de Luqueño. Yo lo amo. Luqueño es mi vida, sinceramente. Luqueño yo lo amo. En pocas palabras yo te puedo decir eso. Siempre estuve ligado, siempre donde sea que me tocó, siempre apoyar al club de Luqueño. Yo lo amo. Te amo. Más que un día perfecto. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Estamos viendo jugadores experimentados. Aguilar, que va a ser, ¿te acordar? Sí. Juanito Martínez, ¿verdad? Sí. Exactamente, sí. Y el mexicano. Nos falta uno, Treson. Denis Caniza. Denis que volvió también. El gran protagonismo del luqueño de este campeonato. Pero son líderes. Futbolísticamente hablando, que le pueden terminar... o pueden terminar teniendo una ascendencia sobre el plantel, porque el goleador de la intermedia continúa, por ejemplo, Luqueño, y lo quiero ver en primera a Diego Fernández, a ver cómo se instala, cómo se mueve, porque jugar en intermedia es una cosa, jugar en primera es otra, la manera de marcar cambia, se juega con VAR, en la intermedia se juega sin VAR, pero Luqueño creo que puede ser una gratísima sorpresa en su vuelta, al menos se prepara para dar esa sorpresa con la exigencia que tiene,
con la exigencia que tiene, pero también contrató temprano, enseguida contrataron al entrenador, lo llevaron a Deni, es una apuesta fuerte que hace. Los nombres que está contratando son interesantes. Yo creo que con Ameliano son dos equipos que se están armando muy bien. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, con 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. 58. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Lo dijo Blas Cáceres, repetidamente acordado. Sí. Con Ameliano Luqueño. Sí. Perdón, Ameliano. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Qué te vino, veo? Una maldición se va a cortar el domingo. Espera, no. Sí. La puta. Una maldición se va a cortar el domingo en la final. Una de las maldiciones. Los dos vienen con maldiciones a cuestas. ¿Quién? Argentina y Francia. ¿Y cuál es lo que es tu maldición? Veremos quién corta, quién tiene la fuerza para poder cortar esa ¿Y maldición. cuáles maldiciones son? Del lado de Francia, del 62, Víctor, que no hay un bicampeón. Exactamente, consecutivo. Sí, consecutivo, claro. El consecutivo, desde el 62 que no se da. Logra Francia y se sacará de encima esa maldición. Y del lado de Argentina, una buena. Va a jugar con la albiceleste. La remera, decimos. Sí. Igual hay otras maldiciones, como ser, por ejemplo, ser campeón de Copa América y lo ganar con título del mundo. Que también está allí a cuestas. Uno de los dos va a terminar por romper eso. La buena para Argentina es que no va con la azul. Con la camiseta azul perdió la final del 90. Dos finales, sí. Perdió la final de Brasil y ahora va con la albiceleste. Ella arranca con el pie derecho Argentina. Pero Francia también tiene otras cuestas. Así que veremos qué maldición se rompe. Hay maldiciones. Hay maldiciones a cuestas. Un vidente brasileño pronosticó antes de la Copa del Mundo. Es más, tiró el pronóstico allá por febrero de Copa Libertadores y dijo quién va a ser campeón de la Copa Libertadores y acertó. Dijo Flamengo. Él se llama Ato Salomé. Él es corintiano y dijo lastimosamente Corinthians no va a salir campeón, va a ser Flamengo. Después dijo que Brasil no iba a ser campeón, no iba a llegar a Alexa y lo banearon, lo bloquearon, lo aislaron, rechazado por la sociedad brasileña. Pero una vez que Brasil se eliminó, volvió al tapete y ahora dijo quién va a ser campeón. ¿Y quién va a ser? Y según el brujo, Francia gana 1-0. Claro, hay que ser tan bien para pronosticar un campeón de América. No, ese no es lógico. Claro. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Mil Empeño, venta, arreglos y huellas sobre plataforma y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeño. Asado y fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Se nos va terminando el mundial, solamente quedan 2 partidos para recordar la cartelera. El sábado, el duelo del tercer puesto al mediodía, hora paraguaya, Marruecos ante Croacia, definirán el tercer y cuarto lugar. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. O haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 6161-000. Mega descuentos en Punto Farma. Y el domingo la gran final, al mediodía, hora paraguaya, Francia ante Argentina. Definirán quién será el nuevo tricampeón del mundo, porque ambos vienen con 2 títulos encima.
Veremos quién en este caso levanta el trofeo el día domingo. Francia-Argentina, el partido al mediodía, como decía Jorge, se confirmaron las indumentarias. Ambos van con su camiseta titular, albiceleste para Argentina, todo de azul Francia. Ven al Shopping Mariscal, disfruta de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc, ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc Clínicas Médicas. Ganale a la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Así entonces la situación, recordando, hoy no hay actividad, mañana tampoco, y sábado y domingo se cierra todo en el Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo te va, Valdito? Arturo, ¿cómo andamos? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Valdo? ¿Bien? Bien, a full entrenando. Está muy bien, y ahí ya te vas a encontrar en breve, hasta ahora con Pablo Aguilar, que no cerró, pero está para hacerlo, Luqueño. Sí, yo creo que sí, escuché que está a punto de arreglar, ¿verdad? Obviamente ese ya es un tema muy personal, ¿verdad? Que está resolviendo, me imagino, pero ojalá sabemos la trayectoria que tiene Pablo y va a ser de muchísima ayuda para nosotros, ¿verdad? Que aporte sus años de carrera. Y sí, con tanto igual que vos en el fútbol mexicano y Denis Caniza como gerente, se van a encontrar ahí, Denis, vos, Pablo Aguilar, así, Sí, la verdad que ahí no sé cuánto sumamos entre los tres, cuántos años, ¿verdad? Pero no, pero va por eso, sí. va por el fútbol mexicano, más que por la... Sí, no, claro, eso sí, no, era una broma nomás, Arturo, pero sí, la verdad que Denis es un gran profesional, él lo fue en su momento de jugador y ahora como persona más responsable en la gerencia deportiva, yo creo que va a aportar muchísimo y nosotros dentro de la cancha tratar también de hacer lo nuestro y apoyar a los chicos que vienen empujando, ¿verdad? Sí, hay gente joven y hay gente experimentada, así es el caso de Deportivo Luqueño, y cada uno con un mensaje, lo que dijo Aguilar, lo que señalaste vos, lo de Luqueño y lo que significa esto, Osvaldo. Sí, la verdad que jugar en Luque para nosotros significa muchísimo. Aparte, creo que se siente el calor de la ciudad cada vez que jugás un partido, tanto de local como de visitante y por sobre todas las cosas, muy exigente, ¿verdad? Muy exigente la gente quiere que te entregues a la institución, que te entregue a cada partido y yo creo que para eso nos estamos preparando de la mejor manera para que la gente no pueda reclamar eso, ¿verdad? Y nosotros podamos darle esa alegría a toda esa gente luqueña que en su momento sufrió muchísimo cuando el equipo bajó a intermedia, y yo creo que es momento, ¿verdad?, de darle esa alegría nuevamente, de tratar de pelear por cosas importantes y tenernos objetivos para poder empezar este torneo 2023 de la mejor manera. Luqueño es mi vida, sinceramente. Luqueño yo lo amo. En pocas palabras yo te puedo decir eso. Siempre estuve ligado, siempre donde sea que me tocó, siempre apoyar al club de Luqueño. Yo lo amo. Espero el apoyo de la gente de Luque y bueno, de mi parte a ellos, que yo me voy a matar por el club, voy a dar lo mejor de mí. Y espero que el 2023 el campeonato sea de nosotros. El último, Rodi Ferreira, Osvaldo. No, le vamos a recibir con los brazos abiertos. Yo creo que esas declaraciones te dan piel de gallina, pero ojalá Dios quiera que tanto lo que vamos llegando ahora y lo que se van sumando no sean nada más boca para afuera, sino que queremos eso, hacerlo y demostrarlo dentro de la cancha, ¿verdad? Que eso es lo más factible y lo que debemos de hacer para que la gente de Luque
nosotros mismos, dirigentes, cuerpo técnico, confían en nosotros y poder darnos esa alegría enorme, ¿verdad? De hacer un buen inicio de campeonato primeramente y ir paso a paso para el objetivo que es pelear en lo más alto de la tabla, ¿no? Osvaldito, internamente supongo una satisfacción porque sos hincha del Sportivo Luqueño, sentís el amor por esos colores. ¿En qué cambia internamente el profesionalismo? Siempre está, pero ¿hay un plus emocional a la hora de ponerte la camiseta? No, claro que sí, es la camiseta que más quise portar desde que tengo razón de jugar fútbol por ahí, porque yo te estoy diciendo que lo porté la camiseta cuando estaba en la escuela de fútbol y en las inferiores, pero siempre tenía ese sueño de defender los colores del Sportivo Luqueño, de mi Sportivo Luqueño, como digo siempre, en primera división. Y yo creo que ahora me toca defender ahora, y para mí es un orgullo enorme, una satisfacción grande de poder portar esta camiseta y estoy feliz, emocionado con este gran desafío que tengo con mi club, y el compromiso para mí va a ser el doble, así que me estoy preparando en lo personal de la mejor manera para poder llegar a mi óptimo nivel y tratar de aportar mi granito de arena, como se dice normalmente. Osvaldo, yo imagino que soñás todo con ese primer partido poniéndote la camiseta de Luqueño. Van de visitante la primera fecha, pero hipotéticamente me imagino cuando te toque jugar en el Feliciano Cáceres allí con tu público, con esa camiseta y con el sueño de toda la vida. No, claro, no, y eso justamente eso estuvimos hablando con varios compañeros el día de hoy en el entrenamiento, ¿verdad? Ya uno espera con ansias ese primer partido, porque sabemos que es contra el último campeón del campeonato, y sé que va a ser un gran partido. Nosotros nos estamos preparando para ese primer partido, y en lo personal estoy al pie del cañón con ese primer partido, tratar de prepararme muy bien, pelearme un lugar ahí en el 11 inicial, porque sabemos que también existe la competencia, y esperemos, ¿verdad? Esperemos que sea de la mejor manera y arrancar el torneo con los 3 puntos y jugando de visitante, ¿qué más se puede pedir, verdad? Contra Olimpia de entrada. Olimpia, así mismo, contra el último campeón. Contra el último campeón. Osvaldito, un saludo al aire, mi respeto y gracias por este tiempo para con nosotros, Osvaldito. Muchas gracias, Arturo. Abrazo grande. Osvaldito, Comicipar cumple 50 años, lo celebra con el sorteo de 50 premios, con los créditos hasta el 26 de diciembre. Participa del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 km y otros espectaculares premios. Ingresa a comicipar.com.py. Comicipar, 50 años liderando e innovando. Aprovecha esta promo increíble que tiene Super Espuma para vos. Comprando tu somier en los modelos Harmony, Sublime, Titanium, Imperial o Renovate, te llevas de regalo la cabecera del modelo que adquiriste. Promo válida por todo diciembre. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpeirega. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias Calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Lo que dice el público, lo que dice el mismo LED de la Argentina, la albiceleste en el 78 y ahora. Sí, ya sí. Se imaginan todo. 78 la albiceleste, la albiceleste ahora en la final de la Copa. Igual tienen que romper la maldición de la Copa América. ¿Vos crees esto, Víctor? No. No es así nada más, Argentina. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer. Control, Love is You Are. 13-13.
Olvídate de los metales oxidados, aplica Convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, reparar y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usubellaram 1751, casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. 13. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo. Distribuye la Costa SRL. 13 decía. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Papá Noel te espera en la Ciudadela de Visión. Todos los sábados y domingos de diciembre de 19 a 20 horas. Papá Noel viene del Polo Norte a la Ciudadela, ubicada sobre Santa Teresa entre Denis Roa y General Rogelio Benítez. Vení con tu familia y sacate una foto con Papá Noel. Te esperamos. Tus botellas vacías de Fortina ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortina, ayudas a reciclar así juntos. Cuidamos el medio ambiente, además ahorras 1000 guaraníes con Fortin. Retornar la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Su pida cotización a tapiti_info@tapiti.com.py. Toda la deuda que tenía Guaraní con Fernando Fernández, el jugador dona a la entidad. Tiene vía libre y es jugador de Cerro. ¿Se entendió? Sí. Para que Guaraní le pueda liberar el pase. Toda la deuda, condonar la deuda, vos me debes. Y si le debían 3 meses de salario, deja $90,000 más o menos. Sí, porque 35.000 $, eso es su salario. Entonces él le dice, no me dé nada. Él tenía contrato por más tiempo. Sí, tenía 2 años más. Él dice, yo no sé, Cerro, ahora, jugador de Cerro ya es libre. ¿Y jugador libre? Sí, le dieron el pase. Ya depende de Cerro si compra un porcentaje o si le hace contrato como jugador libre. Prácticamente, ponemos niño en tu Twitter. Falta el anuncio oficial. Fernando Fernández de Cerro. Falta el anuncio oficial. Sí, entonces tenés Sergio Díaz que está para volver. Sí. Fernández, Robert Morales, Moreno Martins, Fernando Romero. Ahí hay ataque. 5. Hay ataque. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio en 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Fernando Fernández prácticamente de Cerro. Para que comprar se puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Una cosa y después puede haber cuentas pendientes. Y sí, pudo haber tenido deuda de la prima del nuevo contrato, sí, premios niño, y es que todo, y se fue Fernando Fernández de Guaraní. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Falleció Midio Arce de niño. Así mismo, esta mañana medios informaban la muerte de Midio Arce. Hacíamos la mañana de cada día, sí. Que nació lo de la selección nacional. A mí me atendió varias veces. Varias, a mí. Ahí sobre médico del Chaco. Sí, en la esquina. Sí. Tenía una librería. Sí. Siempre muy atento. Escribió libros. Sí. Espiritualista. Es la verdad de Emilio Arce, la verdad. De lo que es el bueno de Emilio Arce. Nuestro más sentido pésame a toda la familia, siempre vestido de blanco. Sí. Gran trabajador. Sí, Emilio Arce. Tenía remedio naturalista. Sí. Tenía remedio, de todo un poco. Doctor en naturología aplicada, residió en la Universidad Naturista de Buenos Aires. Sí, Emilio Arce. ¿Cuántas veces charlamos? Nos reíamos. Hay una foto icónica de él en México 86 con la selección paraguaya, con su remera blanca, su buzo blanco. Gran representante. Sí.
El VAR en un partido como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, vamos a ver un poco cuánto lo que donó Fernando Fernández. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Todos los jueves de diciembre pagando con código QR desde la app Bancoop Móvil. Tenés 20% de ahorro en los supermercados Chortizer, Fergen, Pip Shop, Noiland y Pindó, además de 25% de ahorro en el supermercado Colonias Unidas. Descarga la app de Bancoop Móvil desde tu Play Store o App Store. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. 13-19. La Agrícola Serie Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Escalapa 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yupuyupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Se va a contar con Sergio Díaz, Robert Morales, Fernando Fernández. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que indica la temperatura final para estar en su punto. Muy económico, de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Vamos a ver que todo está bien en cerro. En la portería, Jan Fernández. Tiene a lateral Jan, derecho. Miguel Martínez. Espínola. No, lateral derecho. Alberto Espínola. Enzo. Si no está, no, lateral derecho. Pero Enzo terminó jugando de lateral. ¿Quién va a ser el lateral derecho? Me pregunto. Una cosa que termine jugando. ¿Quién va a ser? Alberto Espínola. Y sí, salvo que vuelva a hacer lo que hizo sobre el final del campeonato, que era Enzo lateral y Espínola volante, pero igual, está entre los dos. Y ya lo va a recuperar a Fabián Franco, porque él está en los últimos meses de reacondicionamiento por el tema de la rotura del ligamento. Como opción, ¿está bien? Sí, como opción. En algún momento de la temporada después pues tiene a como le dice Alan Núñez, Alancito, como le dice Francisco Arce, y está Víctor Cabañas también allí en esa posición, que sí, seguramente que todavía no debutó en primera. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar más de 30.000 comercios en la red Infornet, extraer tu dinero a más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusipellana Casi, Rey, 2 de Mayo, Asunción Sucursal, en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marqués, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Con Apostala viví todos los partidos del Mundial Qatar 2022. Ingresa a www.aposta.la, apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando por el sorteo de una TV de 50 pulgadas por día. Prepárate para levantar la copa. Apostala a ganarlo, cambia todo. En nuestro más sentido pese al fallecimiento de Midio Arce, gran persona, excelente profesional, espiritualista, escribiendo libros y sugiriéndote lo mejor siempre. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.py. Entérate de todos los beneficios Caja Mutual.
En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tu tarjetas del Banco Continental. Con tu tarjeta Afinidad Catedral tenés 25% de ahorro en la caja más 15% en el extracto. Y con todas las tarjetas tenés también 25% de ahorro más 10% en el extracto. Llámanos al 627-7000, escribinos al 0982-927-610 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad de la Encarnación, Córdoba, Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales en aulas totalmente temáticas. Ingresa a ibero.edu.y, seguinos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Viví la Navidad en Topía hasta el 24 de diciembre. Disfruta de los grandes beneficios, descuentos, sorpresas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial del 19 al 23 de diciembre, 7:30, 20 horas, y el 24 de diciembre, 7:30, 18 horas. Además, por tus compras participas de la camioneta Ford F-150 más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba leyendo un poco más sobre el tema del virus del camello que afectó a jugadores de Francia. Tiene síntomas bastante parecidos al COVID. Sí. La enfermedad fue descubierta o detectada por primera vez en Arabia Saudí hace 10 años. Por eso la relación obviamente con el camello, porque es una enfermedad que no sé si decir está de moda, pero es más particular en esa zona de Oriente Medio. Son 3 los jugadores afectados. Ya Rabiot, Upamecano no pudieron jugar la semifinal por eso, y ahora hablan del tercer caso, Coman, que viene como suplente. Que ayer estuvo como suplente pero que no entró. Sí, son síntomas parecidos, el tema de fiebre, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Es un virus respiratorio muy común en Oriente Medio. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. 1325. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Te sacó el problema encima, perdón, Luis Ferfera Guarani. Te sacó el problema. Ángel Romero. Le sacó. Vamos a hablar con Ángel Romero. ¿Cómo te va, Ángel? Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos lo que significa volver al Corinthians. Todo lo que la gente te quiere, te admira en esta tu vuelta al Corinthians. Contanos, Ángel. Y la verdad, Arturo, muy contento de poder retornar a un club donde viví muchos momentos buenos. Fue mi primera salida de Paraguay, y nada, contento por retornar ahora y también encontrarme con algunos ex compañeros, también con Balbuena, que volvió él para el club, y bueno, con mucha confianza y esperanza para que todo vaya bien. ¿Qué significó tu paso en México, Ángel? Y la verdad fue una experiencia muy buena para mí. No tenía conocimiento de la liga, llegué, me adapté muy rápido y bueno, pudimos con la familia disfrutar esos momentos que estuvimos allá, y es lo que me quedó, disfrutar. También disfruté de los compañeros del club, pudimos conseguir un título del campeón de campeones y nada, no se pudo llegar a un acuerdo a la renovación y nada, después apareció el Corinthians y pude cerrar rápido, porque también yo ya siempre tengo contacto con la gente del club de Corinthians, entonces facilitó todo eso. Es tu casa, goleador en el estadio de Corinthians. Hay muchas cosas en lo futbolístico, en lo emocional y probablemente hasta paz que uno quiere encontrar cuando se siente cómodo, Ángel. Sí, fueron varios años en la primera, mi primera, como dicen acá, mi primer pasaje acá en el club. Fueron 5 años seguidos donde, como comentaba, viví varios momentos buenos con la familia,
fueron mis primeros inicios de mi carrera fuera del país. Y bueno, hoy retornar ya con la edad que tengo, bien maduro, me pone muy contento de que me tengan en cuenta de vuelta y nada, devolverle esa confianza a lo directivo, al presidente que confió en mí y poder demostrar de vuelta dentro del campo. Claro, ya practicando en Corinthians. Ya, sí, ayer fue la presentación del grupo y ya le estamos metiéndole con el profe la pretemporada, y así que el 15 comienza el campeonato, el 15 de enero. Y ya te esperamos en la selección paraguaya, Ángel. Sí, es lo que siempre uno desea, ¿no? Yo como también paraguayo, como jugador de selección que soy, siempre trato de poder hacer lo mío en los clubes en donde estoy jugando, y ahora mucho mejor en un club como es Corinthians, en donde ya conozco, viví varios momentos acá, como te digo, y el sueño es siempre de poder retornar a la selección, de poder ayudar, de que salga del momento en que está, de poder verle a la selección ganando cosas importantes, clasificado a una Copa del Mundo. Así que ese es el objetivo mío, de poder prepararme bien acá y ayudar a la selección para lo que se viene. ¿Y Oscar sigue en Boca? Sí, él está haciendo una pretemporada ahí con el equipo, él continúa ahí en Boca. Pero, perdón si por la pregunta, ¿él tiene contrato hasta cuándo, Ángel? Él tiene contrato, creo, hasta diciembre del año que viene. Ah, bueno. Hasta el diciembre de 2023. En Corinthians sueñan con una dupla Ángel-Oscar. Y vamos a ver, ojalá que se dé de vuelta el poder jugar juntos. La verdad que fue una experiencia muy buena en San Lorenzo, compartir vestuario durante toda una temporada con Oscar, pero él está muy contento ahí en Argentina, está muy bien, está feliz, ya se adaptó a lo que es el mundo Boca, así que vamos a ver si más para adelante Dios nos une de vuelta. Bueno, y Ángel, la última que te hacemos, ¿vos pudiste ser jugador de Boca? ¿Boca propuso oficialmente algo o no? No, nada oficial. Sí, tuve algunos contactos con ellos, pero nada oficial. Fue hace tiempo, antes que justamente que vaya Oscar a Boca. Estuve hablando con ellos, pero no pasó más de eso, nada oficial, nada de oferta, sino que más bien preguntando mi situación, cómo estaba. Y nada, después me fui a México y bueno, esta vez me salió lo del club acá del Corinthians y pude retornar. Lo mejor para vos, Ángel. Saludo a Oscar, a Fernando, seguiremos charlando, y esto es la selección que se vienen las clasificatorias para la próxima Copa del Mundo. Chao, Ángel, gracias por este tiempo. Arturo, un abrazo grande y a toda tu gente ahí de la mesa, y nada, siempre a disposición. Abrazo grande. Gracias igual. Ángel Romero. La CSU Vega, tractores, implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlcmotors.com.py. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amores en persona especial, escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemayflores.com, regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. En la programación Solamérica debuta contra el equipo de Areguá. Contra 24 de Solalín, ese instante en la programación. ¿Querés una solución a la suba del combustible en una moto Kenton? Es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Checomar, respaldo total. Celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asados, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Primera fecha de la intermedia, estos son los partidos. Fernando de la Mora ante 2 de mayo. Hablamos de la intermedia que arranca el 31 de marzo.
En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que cada ocasión creemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Pararon a Shell, carga los combustibles más avanzados y aprovechar los superprecios. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. Otro partido de la fecha 1 de la intermedia. Martín Ledesma de Capiatá recibirá a 12 de octubre de Itagua. Asismet invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con Incare y podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional. Un completo equipamiento de alto estándar, acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000. Seguinos en redes sociales como @SismetPY. Cuidamos de vos y tu familia. Sismet toda la vida. Bueno, arrancamos, niños. ¿Cuánto le la deuda con donada? Con donada. Sí. Con donada. De Ferrer. $100,000. Vota en otra cosa luego. Vota en tu mente. No calculé 3 meses de sueldo. No, yo le dije a Víctor mucho más. ¿Vos? Y entonces 180. Aplazado. ¿Vos? 250. Aplazado. ¿Vos? 145.000. Reaplazado. Hacíamos toda la tarde, ¿vio? Pero hacia arriba o hacia abajo. Ustedes son periodistas. La deuda rondaría lo que le condona Fer para ir a Cerro y le dice, ya está, cerrado. Aproximadamente $300,000. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. En este mundial con NGO viajas gane quien gane comprando productos de las marcas de NGO. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaica.com.py. Ya estás participando. Viaja gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Cuando de Judero dejó, le dejó en manos del doctor Acosta. Sí, y se fue. Y acá Guaraní sabemos que venía arrastrando, por eso el presupuesto baja. Guaraní no puede. Condonó la deuda, pio niño. ¿O cómo le ponen en tu Twitter? Sí, ya está. No, serían aproximadamente 300.000, es lo que deja de percibir Fernando Fernández. O si no, va a ir al plano judicial y se va a armar un problema. Te voy a demandar si no me pagas, vamos a arreglar por las buenas. Se arregló por las buenas. Donó el club, puso al CM. La deuda pendiente que tenía Guaraní con Fernández, donó el club para salir. El CM, el community manager de Fulano Grande. Ya puso. No, de Fulano Grande. Puso la cantidad. No puso la cantidad. Ahora le podemos decir que ponga. ¿Para qué va a poner, veo? Sí. Serían $300,000 lo que deja de percibir Fernando Fernández para liberación de su pase y ser referido a Cerro. Cuando se trata de hacer pizzas y pastas, yo elijo Frutica, lo mejor para acompañar tus platos. Es lo nuestro, es natural. Frutica. ¿Estás bien informado, Dani? Sí. Visto, estoy acá siendo testigo de la producción de la información. De la generación de la información. Con CNT los sueños se cumplen este domingo. Todo sale o sale. 500 millones salen sí o sí. 500 millones salen CNT Cheparamoy. Con Bristol, lleva tu Air Split con instalación gratuita. Aprovecha los mejores precios en Air Split de tu primera cuota. Pagar recién el año que viene. Además, participa de sorteos de 7 millones en efectivo. Tu compra te sale gratis. Y el 24 de diciembre sorteamos 25 millones. Ingresa a bristol.com.py. Gustavo Aguilar, que últimamente estuvo jugando en Tacuaré, ahora Libertad lo va a hacer de vuelta a préstamo, pero va a jugar en Nacional. Está como para ser nuevo jugador en ¿Va a Nacional. jugar con Breuer y con Fleita, ¿verdad? Y sí, como un jugador tercer de área. jugador de área. 21, 22 con ese número juega. 24. No. 21, 22. O era, creo que era o 23. ¿Pasando 20? Sí, pasando 20. ¿Y jugador de área? Sí, el mismo. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero. Disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. 1336. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más en movimiento iMóvil. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Parini. Escanea el código QR. Coloca el código que vas a encontrar bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml. Y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Estamos cerrando el programa con Hernán Rodrigo López en Guaraní.
Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Busca las tiendas Corona en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de hasta 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Seguimos con el repaso de los partidos de la primera fecha de la intermedia. Otro duelo, Sol de América ante 24 de septiembre de Aregua. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunicate al 437.000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 3 de febrero de Ciudad del Este recibirá la visita de Rubio Ñu en la jornada inaugural de la intermedia. Poderoso desinfectante Bacteriquil elimina 99,9% de virus, bacterias, hongos, olores agradables y te protege del COVID-19. En sus presentaciones en aerosol y líquido, Bacteriquil con la sella garantía de base. Viaja, gane quien gane comprando productos NGO en Electroban. Estás generando cupones electrónicos para el sorteo de un viaje para 2 personas al país ganador del Mundial Qatar 2022. Acércate a una de nuestras 31 sucursales e ingresa a electroban.com.py. Independiente de Campo Grande será local ante el Sportivo Carapegua. Haz el tour verano Pegrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos para pasar estas hermosas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 Full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Copetrol, ¡vamos! San Lorenzo enfrentará a Deportivo Recoleta en la primera fecha de la categoría intermedia. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Zapotones, Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. En La Plata Empeño tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Otro partido de la fecha 1 de la intermedia, Atirá jugará como local ante Atlético Colegiales. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar con Fiesta. Es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. 1339, perdón. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre el plataforma y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Y para completar la ronda, la número 1 de la categoría intermedia 2023, el partido que nos falta, Pastoreo ante el Deportivo Santani. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llamanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 1340. Asado y fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Moreno Martins quiere cumplir su contrato en Cerro. Aprovecha los mega descuentos en Mundo Farma. Hoy, mañana y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la atención más rápida, anda a Rapidoc. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Y ya que hablamos de intermedia, los equipos se siguen moviendo para tratar de incorporar. Santani confirmó la presencia de Jorge Chena, últimamente en Ameliano, arquero lógicamente Jorge Chena, y también Roque Florenciáñez, delantero de 19 años que jugó el año pasado en Independiente de Campo Grande y se venía desempeñando en la Liga Santani. Gana al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos.
Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos 0 km con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativa. Ingresá a la página web o seguirnos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. En instantes, Hernán Rodrigo López, nuevo técnico de Guaraní. Aprovecha esta promo increíble que tiene Super Espuma para vos. Comprando tu Sumer de los modelos Harmony, Sublime, Titanium, Imperial o Renovate, te llevas de regalo la cabecera del modelo que compraste. Promo válida por todo diciembre. Super Espuma, vivimos despierto. 1342. Llegó Recupera la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalverega, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en la alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios, ser creadores de un mundo más justo para todos hasta el 18 de diciembre. Comprando productos Control estás apoyando a la Fundación Vencer Control. Love is you are. Utiliza el mortero de elevación Zika Well 105 y levanta tu pared a solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema Prepagos, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana al 751 Casico Villeco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pesca, y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. 1343. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. El actual jugador de Cerro es Fernando Fernández. Con Visión al Toque puedes acceder a un préstamo para comprarte lo que quieras, con mínimos requisitos desde la APP de Visión. Sin necesidad de ir al banco, escribinos al WhatsApp 414-3000 y prepárate para disfrutar Visión Banco, más digitales, más humanos. Ya con el Chico Díaz, con Robert Morales en Cerro Porteño a la próxima temporada. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos inmediatamente de más. Ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retornar la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Informes al 648-293. Su pida cotización a tapiti.com, @tapiti.com.pirega. Cummins te brinda soluciones integrales en energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.pirega. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. 1344. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0522-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Se espera el anuncio oficial de Cerro Caso Ferrefer. Para que comprar se pueda alquilar, Rentabank realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentabank realmente más en su obra. Los Panchos Supisa siempre se les viene cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Supisa, juega con todo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce leche preferido, se pone a tono con una novedosa presentación. La Pradera, lo mejor en lácteos. 1345. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas señadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Barrio Primavera Concepción, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención, calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1345. La hinchada de la parrilla, los opiniones son un choriqueso Chorti, que tus encuentros están completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. El auténtico, el original choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Con la corredora de seguros de Bancopo puedes adquirir la póliza más conveniente pagándola en 12 cuotas sin intereses. Visita la web o escribinos al 325-5000. Bancop, 10 años sin parar. Hernán Rodrigo López. De alguna manera se formalizó un contrato por 2 temporadas. Nosotros llegamos para el 2023 con mucha ilusión y muchas ganas de hacer un buen trabajo, como lo dije recién, junto con los jugadores, los muchachos, y junto con la directiva también. Creemos que es una parte esencial de esto, que es que todas las partes pensemos en el mismo objetivo, dar lo mejor por Guaraní. Una institución, como lo dije recién, está acostumbrada a estar ahí arriba en los primeros puestos, y bueno, en eso vamos a trabajar, que es lo que pensamos todos, ¿no? Hacer primero una buena preparación. Estamos
en plena formación del grupo. Algunos chicos están en la selección, otros, el caso de Néstor, de Raúl, que es una incorporación, están llegando, y algunos jugadores más que de a poquito se van a ir sumando para primero conformar el grupo. En materia de refuerzo, Hernán, ¿cuánto pensás pedir? ¿Ya le acercaste a la directiva el pedido tuyo? En cuanto a las incorporaciones, bueno, siempre vamos viendo. Llegó José Moya de Colombia, te repito, Raúl. Van a ir llegando. No te puedo decir una cifra concreta, pero bueno, la idea es ir incorporando y ir viendo cómo se va conformando el plantel. Profe, ya hablaste un poco de los jugadores que pueden ir llegando. Se habla mucho de delanteros. Es una posición en la que le faltó y mucho seguramente a Guaraní el año pasado y es lo que urge en estos momentos. Seguramente, sí. Repito, no vamos a dar obviamente los nombres que se están manejando ya desde hace un tiempo. Algunos que mucho antes que nosotros llegábamos estaba manejando la directiva, porque bueno, entendemos que el plantel se conforma con competencia interna también y bueno, de repente puede haber sido uno de los aspectos que faltó y que faltan, así que bueno, de ahí en más nosotros iremos viendo esa parte que es muy importante para la conformación. Rodrigo López. Profe, el tema de Rodrigo López, en este caso Fernando Fernández, ¿hay un tiempo límite para resolver su situación? ¿Hasta cuándo se lo van a esperar? Bueno, en realidad ese tema lo maneja exclusivamente la dirigencia con el jugador. Antes de irme a Uruguay, yo ya te comenté y dije lo que pensaba y lo que pienso de Fernando Fernández, que es un gran goleador. No estamos descubriendo nada, simplemente que se están manejando en otros ámbitos que bueno, cuando realmente se defina esa situación, nosotros estaremos enterados y bueno, de ahí en más se verá cómo se sigue con respecto al tema de los delanteros. Profe, sin dar nombres, evidentemente ya lo mencionó usted que no va a dar nombres. Ahora, los que llegaron son Raúl Cáceres, llegó primeramente, Moya, el colombiano también, lo de Popi está también allí. Sí. Aparte de estos tres, ¿en qué puestos específicamente, porque hablamos de volantes, cuáles son las características? ¿Son 2, son 4 con 2 delanteros? ¿Cuántos más? Volantes, delanteros, por ahí va más o menos. 2 y 2 más por ejemplo. Ustedes siempre tienen la información, pero sí, en ese aspecto son volantes, delanteros. Sabemos muy bien que hay jugadores que están en este momento están entrenando al servicio de la selección, sub-20. Y bueno, chicos que vuelven de algunos préstamos que se está viendo también, y bueno, todo eso se está manejando en estos días, que por suerte nos da el tiempo también, porque haber arrancado ahora también tenemos estos 15, 20 días para ir terminando eso, ¿no? Perdón, el mercado argentino, uruguayo, en cuanto a mediocampista, delantero. No, argentino, Paraguay, uruguayo. Uruguay, de todo, ¿no? Es Sudamérica. Profe, como usted viene de Uruguay y conoce aquel fútbol y sabe que Guaraní necesita un delantero, ¿hay algún uruguayo que usted puso en la mesa, la directiva, que se podría tratar? Mencionó incluso con algunos, ya se habló hace rato, algunos de ellos cayeron, otros siguen vigentes como para negociar, y del uruguayo que se habla, ¿usted lo conoce? Sin dar nombre. Bueno, sin dar nombre, se sigue trabajando, eso está encargada la directiva, obviamente, y nosotros nada. Hoy era un día muy especial para nosotros, para el cuerpo técnico, y bueno, hoy nos enfocamos en la llegada. Después, en el correr de los días, vamos de vuelta a seguir viendo cómo viene el tema de las incorporaciones. ¿Alex Zamudio va a continuar, profe? Perdón, ¿va a regresar de su préstamo? Bueno, esos son temas que se están tratando también. Él hizo una muy buena campaña en Ameliano, lo vimos todos también, y bueno, veremos cómo siguen esas vueltas, esos préstamos, y bueno, en base a eso siempre conformar, como todo, ¿no? Plantel competitivo, que esa creo que es una prioridad para nosotros, porque los chicos también sienten que se necesita competencia interna para que todos estemos enfocados. Eso sí, a partir del 3, 4, 5 de enero ya va a estar prácticamente conformado el plantel, o unos días más, unos días menos, pero ya enfocado a lo que va a ser
el inicio del campeonato, que bueno, ya sabemos cuál es el rival, cuál es la primera fecha, y bueno, a partir de ahí nosotros estaríamos viendo cómo se cierra todo, pero todavía hay tiempo para ir esperando las incorporaciones. Trabajar con un plantel de 25 o 30 jugadores, ¿cuál es su predilección en este caso? Sí, por ahí, dos por puesto, sin perder de vista también los chicos del selectivo, que seguramente hay muy buenos valores. Vamos a ir viendo, tenemos toda esta semana y la que viene para tener reuniones con los coordinadores de inferiores, técnicos, preparadores físicos, bueno, abocados 100% a todo, ¿no? A los chicos que están en el selectivo y en la sub-19 y bueno, los chicos que vuelven de los préstamos. Profe, de confirmarse la salida de Fernando Fernández y ante la salida de Jorge Mendoza, ¿será Néstor Camacho un poco el jugador que ya trabajó contigo, ya lo conoces, y el que va a ayudarte más ahí de charlar con el grupo, con los juveniles, de decirte un poco más el líder del grupo a partir de ahora? Son líderes naturales, sabemos lo que es Néstor, adentro, afuera. Raúl Cáceres que llega, bueno, si se confirma lo de Muñoz, Marcos Cáceres, por supuesto, sí, que estuvimos hablando recién, que bueno, Piru, todos son importantes. Queremos que también los chicos se entienda bien lo que uno puede llegar a decir, que es primera división es primera división, chicos, medianos, grandes es primera. Y por ahí nosotros es un poco el mensaje que queremos trasladar. Te preparaste toda la formativa, te preparaste en el selectivo para estar en primera. Que muchas veces la primera división no te espera. Y a veces podemos llegar a confundir a algún chico que de repente le tocó debutar, y no quiero decir que no esté pronto, pero simplemente hay que ir despacio, ¿viste? Hay que ir despacio. Nosotros sabemos que hay muy buenos jugadores de la cantera, de las inferiores, pero con calma, ¿viste? Con calma. Por eso se necesita muchas veces, como decís vos, los jugadores como los que nombraste, exactamente los que nombraste. Profe, mencionaste y varias veces selectivo. ¿Quién se va a encargar del selectivo? Se había mencionado la posibilidad de que Salgueiro se sume al cuerpo técnico y a trabajar con los chicos. Y la pretemporada fuerte, la parte más importante, ¿de qué fecha se va a extender y dónde se va a hacer? Bueno, el tema del selectivo, tenía entendido que estaban hablando con Juan Manuel, que bueno, estaba como para, no sé si el selectivo o alguna categoría, ahí no te puedo decir con certeza si era la sub-19, no sé, porque te repito, me fui a Uruguay y esos temas se encarga la coordinación y la directiva. La parte de Encarnación es del 3 de enero al 12 de enero. Son 10 días. Que se prevé cerrar con algún partido amistoso. No sabemos todavía el rival ni nada, pero bueno, la idea es cerrar con un amistoso allá y volver y seguir la parte de la preparación acá en Asunción. ¿Eso se verá ya, atendiendo de que varios equipos van a hacer la pretemporada en esa zona? Bueno, no, ahora en estos días seguramente se vaya a coordinar. Pero bueno, la idea es cerrar con un partido amistoso. Allá en Encarnación hablan mucho de una posibilidad de un mini torneo de verano, aprovechando la ida de Luqueño, que va a estar también Olimpia cerca, Crucero del Norte, que es de la zona. ¿Podría ser Guaraní un equipo, le gustaría tener esa posibilidad de jugar contra estos equipos amistosos? Sí, por supuesto que es una necesidad, porque los amistosos son parte de la preparación, así que si son dos partidos, también seguramente lo vamos a evaluar y nos vamos a acomodar al calendario de los partidos para tenerlos, y después cuando querés acordar ya tenés 15 días y estás preparando la semana competitiva. En la 20 está Mati Segovia, Thiago Servín, ¿y quién más de quienes usted va a utilizar este año? Bueno, pasábamos toda la lista, ya tenemos, está Cantero, está Servín, está Segovia, Mati. Así que Rolón también está con nosotros, y bueno, ahí están al servicio de OIR, están al servicio de la selección, seguramente se están preparando muy bien para el torneo ahora en Colombia, y bueno, nada, estar a la expectativa. Tenemos contacto con los entrenadores de la selección, pero están en otra cosa, están preparándose para
el sudamericano. Continuando un poco con los juveniles, ¿tiene más o menos la idea de cuántos chicos puede llevar a esa pretemporada fuerte para tenerlos ya con el grupo y para debutar, teniendo en cuenta que estos que nombraste van a estar con la selección? Lo vamos a hablar con la coordinación también en estos días. Y seguramente ellos están entrenando a la mañana, vamos a venir a los entrenamientos, a tener las charlas acá, obviamente con los entrenadores, con la coordinación y verlos de los chicos también, ver, van a ver algunos partidos, van a ver, se van a estar preparando también y bueno, seguramente sí irán algunos chicos a la pretemporada. Perdón, profe, conforme con el grupo que empezó hoy y con los que usted sabe se está por cerrar esos nombres que usted no quiere dar pero que se manejan por ahí. Sí, siempre tenemos la conformidad de primero, como te dije, de hoy llegar y estar acá. Después la directiva y los esfuerzos y bueno, las negociaciones, como ustedes saben, ¿no? Eso no lo vamos a descubrir, se trabaja, se habla, se puede llegar a concretarse más tarde, más temprano, pero bueno, se está trabajando en eso. Profe, sos el cuarto futbolista que salió campeón con Guaraní y que dirige Guaraní. Como futbolista, campeón, Rolando Chilaver, Buenaventura Ferreira y Alcides Sosa. Ninguno de ellos salieron campeones. Es una presión para un ex campeón como jugador para ser el primer técnico campeón de Guaraní de que había dado la vuelta olímpica en cancha. ¿Podés tirar el anulo mufa, profe? Son estadísticas que bueno, ojalá sea lo que todos queremos, ¿no? Digo, más allá que sea puede ser una estadística personal, pero queremos que Guaraní primero que nada se pueda estabilizar, pueda hacer un buen torneo. Y como siempre decimos, los campeonatos son, ustedes saben, más que nadie, que los campeonatos son muy parejos, muy disputados. El campeonato que terminó fue muy disputado hasta el final, donde estuvieron 3 o 4 equipos, que no estuvo Guaraní, pero bueno, nosotros queremos estar ahí de vuelta en la pelea. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.